¿Eh? Gritaron los tres tiburones en estado de shock, con la mandíbula abierta y los ojos desorbitados. Grimhow le arrebató el papel. ¿Qué demonios? Le volé un brazo a ese cocodrilo, y ni siquiera me menciona. Esto es una mierda. Ese no es el punto. Replicó Alibel. ¿Cómo consiguieron estas fotos? Mierda, gruñó Kisame. Ahora mi cara está en todo el mundo. Sus viejos hábitos ninja le habían inculcado una sensación de inquietud ante niveles tan amplios de reconocimiento. Bueno, ¿qué tal si vamos a la siguiente aldea y nos disfrazamos? Murmuró Jimbe, tan perdido como los demás. Eso está bien para la próxima vez, pero ¿y ahora? Alibel empezaba a sentirse muy incómodo con tanta adoración abyecta. Al poco rato, toda la multitud, fascinada, conducía al trío de tiburones a una taberna. El resto de la tripulación se quedó en el olvido, como si una planta arrogante pasara volando junto a ellos. Bueno, eso pasó. Eso fue todo lo que Apache pudo decir. La situación le resultó tan extraña que su mal humor habitual ni siquiera apareció. Oh. Tres figuras observaban a lo lejos. Bueno, eso fue inesperado, dijo la única mujer. Era alta, con la piel blanca como la nieve. Su cabello negro, largo, ondulado y brillante le llegaba hasta la cintura. Sus penetrantes ojos morados y sus labios rojo rubí realzaban su impresionante belleza. Los guantes de ópera y los tacones de aguja le daban un aire de refinamiento. Su atuendo elegido fue un sencillo vestido negro, que realzaba, francamente divinos. Justo encima de su escote, lucía un tatuaje rojo de un uroboros. En serio, asintió su andrógino acompañante. No creo que podamos conseguir recursos con ellos merodeando por ahí. Este individuo era un poco más bajo, pero delgado y musculoso. Su cabello verde era largo y ralo, hasta el punto de que recordaba a una palmera. Lo sujetaba una diadema negra con un extraño triángulo. Vestía piezas de un traje negro que le cubría el pecho, las partes bajas, las muñecas y la parte inferior de las piernas. Su tatuaje de Ouroboros estaba en el muslo izquierdo. ¿Puedo comerlos, Lust? Preguntó un hombre mucho más bajo y gordo. También vestía un mono negro que no ocultaba en absoluto sus rollitos de grasa. Tenía la cabeza calva y la cara redonda, con ojitos pequeños y brillantes. Una sonrisa tonta completaba el conjunto. No, Gula, dijo Lujuria con severidad. Un enfrentamiento directo con gente como Zipacli nos mataría a todos. Tendremos que replantearnos las cosas. Envidia. El tercer homúnculo levantó una ceja. Cambia tu forma, métete entre esa multitud y escucha todo. Está bien, se burló Envy, pero aún así se puso rápidamente una toga y se marchó. Omake. Cualquier cosa menos eso. Maldita sea, Kisame. Alibel estaba al borde del colapso. Kei se lo merecían. No lo hicieron. Argumentó Jimbe. Déjenme contarles una historia. Kisame miró a los demás con enojo. Imaginen el último mes de su vida escuchando música. Bueno pero esta música no para, ay, no. Es solo un hombre, diciendo rimas horribles a un ritmo que solo está en su cabeza. Nunca habla con normalidad, no se queda callado ni un minuto, simplemente sigue y sigue. Incluso dormido, no para. No tienes idea de lo tentado que estuve de asfixiarlo con su propia almohada. Kisame, pase lo que pase en tu primera vida, Alibel adoptó un tono que usaba cuando sus tres bestias estaban en su punto más infantil. No hay ninguna razón justificable para destruir una isla entera, por un festival de rap. Un día, conocerás a ese maldito ocho colas, y cuando quieras matarlo, me reiré de ti. ¿Me oyes? Ríe. Kisame parecía haber perdido la cordura. Meses después. Ay, tío, contigo siento una chispa. Preciosa. ¿Por qué no te deshaces de este tiburón? Tú y yo podemos separarnos con amor. Alibel miró fijamente a Killer B. Adelante y dilo, Kisame tenía una sonrisa reivindicada. Voy a matarlo. No, Alibel. Suplicó Jimbe. La violencia no es la solución. La violencia es la respuesta para detener ese rap. Proclamó Kisame. Y así fue como Kukisark aprendió a nunca rapear cerca de Kisame Oshigaki. Señora, ¿y usted querrá ver esto?, dijo un caballero con toga mientras entraba en una humilde terraza. La mujer era alta, con una larga cabellera castaña. Vestía una túnica de lino verde cubierta por una capa color tierra. Su rostro terso y bonito solo estaba manchado por manchas de tierra, fruto de sus labores en el jardín cercano. El terreno estaba casi rebosante de menta.
La única excepción era un granado en flor justo en el centro. Por aquí, señaló el asistente. Efectivamente, la mirada de la mujer se fijó en la multitud a lo lejos. Después de todo, no todos los días los hombres de piel azul se ven rodeados de admiradores. Volvió a mirar el artículo sobre su mesa para confirmarlo. Por favor, termina de cortarme las mentas. Parece que tengo la oportunidad única de conocerte, decidió la mujer mientras caminaba hacia el pueblo. A cada paso, la hierba bajo sus pies descalzos crecía. Toda la llanura se tornó de un verde exuberante. Oh. Decir que fue una experiencia surrealista sería quedarse muy corto. Honestamente, Jimbe era el único que había experimentado este fenómeno de las fanáticas. Después de todo, era una celebridad en la isla Gyojin. Kisame y Alibel no estaban tan preparados. Sus respuestas al público consistieron principalmente en «Hey, ¿qué?». La oleada de gente finalmente se detuvo en la taberna, y a nuestro trío le dieron un lugar de honor en el extremo más alejado de la mesa más grande. Salud. Dijimos salud. Está bien, está bien. El trío levantó las manos en señal de rendición, mientras tomaba tragos con cautela. El resto de la tripulación se abría paso entre la multitud, lenta pero seguramente. Irritado, Grimhow le arrebató una taza a un hombre con toga al azar, bebiéndosela de un trago. Esto no mejoró su temperamento en absoluto. El pobre Sanji intentaba desesperadamente llamar la atención de algunas damas, pero estas solo tenían ojos para Kisame y Jinbe, y algunas también para Alibel. Honestamente, Tsuyu estaba haciendo lo mejor que el resto del equipo. Su carrera como heroína profesional implicaba lidiar con fans durante mucho tiempo, así que esto no era nada nuevo. Jubia y Mirahane también estaban acostumbradas a los admiradores. Y fiestas, muchas fiestas con borracheras. Muchas fiestas con borracheras y daños materiales indescriptibles, pero me estoy desviando del tema. La cuestión es que Fairy Tail estaba más que acostumbrado a este ambiente. Frankie se fue con los magos, siempre dispuestos a pasarlo bien. A diferencia de sus compañeros sombrero de paja, el mal humor de Nami no se vio afectado en lo más mínimo por la alegría general. Eso podría tener algo que ver con que ya no percibía el sabor del alcohol. En fin, Brook hacía todo lo posible por animarla con música. El efecto era discutible, considerando que dos hombres habían sido noqueados por una mujer justificadamente irritada. Finalmente, Apache y Anataro miraban nerviosos a su alrededor mientras esperaban en la entrada, incómodas con tantos desconocidos a la vez. Solo el miedo a una reprimenda de los demás impidió que la Oro apuntara con su fiel cañón. Honestamente, fue un milagro que no hubieran traído a Sasori. Habría envenenado a todo el pueblo si se hubieran acercado a menos de 2 metros. En fin, volvamos a nuestro trío de superestrellas. Jinbe fue el único que respondió preguntas como ¿cómo lo hiciste? ¿O me firmarías la cara? Además, el público, en cierto modo, había aprendido después de que Kisame y Alibel se callaran. Esto no impidió que la horda intentara sacarse fotos con los dos espadachines, para su confusión. Solo el firme agarre de Alibel sobre su hombro impidió que Kisame mutilara a quienes se atrevieran a invadir su espacio personal. Está bien y creo que es suficiente, una voz femenina resonó por todo el bar, aunque no parecía que estuviera poniendo mucho esfuerzo en ello. Y así, sin más, todo el bar dio un giro de 180 grados. Hoy lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos. El equipo de CS no pudo evitar quedar ligeramente impresionado al ver cómo la multitud se abría paso ante esta mujer. ¿Quién eres? Alibel hizo la pregunta obvia. Me llamo Perséfone, dijo la mujer con una leve inclinación de cabeza, con una cálida sonrisa adornando su rostro. Era el tipo de sonrisa que podía hacer que cualquiera se sintiera bien consigo mismo. Oh, Perséfone cisne. Sanji empezó a lanzarse en picado. Déjame llevarte, mi pequeña flor. ¿Sabes lo que dije antes sobre que todos se sentían bien? Bueno, eso se fue en un milisegundo. Perséfone inmediatamente miró a Sanji con enojo. Estoy casada, respondió Perséfone con frialdad. Y ahí terminó todo. Sanji normalmente no se enfurruñaría en un rincón de vergüenza, pero algo en esta mujer lo convenció. Ella sonrió de inmediato nuevamente mientras se acercaba a los 3 invitados de honor, extendiendo una mano abierta. Bueno, es un placer conocerte, dijo Jinbe, más que feliz de conocerla, estrechándole la mano. Alibel y Kisame intercambiaron una mirada rápida, antes de aceptar con cautela la oferta de amistad.
Perséfone tomó asiento y se sirvió vino, ofreciendo copas a los demás. Kisame sorbió por la nariz y arqueó una ceja. Es solo granada. No me ofenderé si no te gusta, dijo la diosa encogiéndose de hombros. Mientras Jinbe ya había bebido la mitad de su copa, Alibel dio un pequeño sorbo. Le hizo un gesto a Kisame, quien se tranquilizó lo suficiente como para ser cortés y beber. ¿Me lo permites? Preguntó el ninja. ¿De qué mundo eres? Bueno, yo soy Nata, dijo, señalando a su alrededor. ¿En serio? ¿Un habitante original? Jinbe se llevó una mano a la barbilla, intentando comprender las implicaciones. Sí. Perséfone echó un vistazo a su alrededor. Pero antes de continuar me gustaría verificar algo. Dejó caer el papel con sus caras sobre la mesa. ¿Dice este papel toda la verdad? ¿Y que lograste derribar una proyección de Cipatli? Toda la sala quedó en silencio ante la mera mención de la abominación azteca. Sí, lo es, dijo Alibel sin rodeos. Yo mismo reduje los restos de su nave a polvo. La multitud comenzó a murmurar, sonando impresionada e intimidada al mismo tiempo. Entonces, no veo razón para no decirte la verdad. Perséfone se levantó, vaso en mano. Pero quizás en un lugar más privado. Con un gesto de su mano libre, un árbol enorme creció al instante justo afuera del bar, con hojas, ramas y todo. Incluso había una puerta lo suficientemente grande para Jinbe. ¿Vamos? Preguntó Perséfone con indiferencia mientras la abría. Asintiendo con la cabeza al resto de la tripulación, los tres la siguieron. Al cerrarse la puerta, un hombre de pelo verde y toga, que estaba al fondo, se maldijo. Esto no pasó desapercibido para Grimhow. Oh. Antes de explicarme y tengo curiosidad, dijo Perséfone, sentándose de nuevo dentro del tronco ahuecado del árbol. Curiosamente, parecía una réplica decente de una sala de estar, con muebles de madera incluidos. ¿Ya has oído hablar de dioses, semidioses o titanes en este mar? Sí, asintió Jinbe. Eres pariente de Poseidón, ¿verdad? En efecto, su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. Soy de la segunda generación de dioses, mientras que Poseidón es de la primera. ¿Qué sabes de él? Preguntó Kisame con entusiasmo. Primero, déjame confirmar algo, dijo Perséfone mirando hacia la costa. ¿Tu barco, cómo se llamaba quien te lo legó? ¿Qué tiene que ver Burns con esto? Se preguntó Alibel. Perséfone rió para sí misma. ¿Así se llamaba? Supongo que nunca superó la etapa de la literatura victoriana. Solo pregunté porque tenía toda la aprobación de ese barco. Bendiciones. Bueno, Burns era solo un alias. Su verdadero nombre era Hades, reveló la diosa. Espera, recordó Kisame de una conversación anterior. ¿No querrás decir? Sí, Hades, como el hermano de Poseidón. Una sonrisa y un ligero rubor adornaron el rostro de Perséfone, y mi esposo. El trío de tiburones permaneció allí sentado, contemplando. Eran plenamente conscientes del poder que albergaba Poseidón, incluso con una sola tormenta y el tridente de uno de sus descendientes. Pensar que Burns estaba a su altura. No es exactamente lo que esperaba de un señor de los muertos, admitió Kisame. Ya no lo es. Perséfone tenía bastante claro lo que pasaba por sus mentes. Respiró hondo. Seré franca, solo digo esto porque mi esposo claramente confía en ustedes tres. Aunque su reciente victoria parece haberle dado la razón. ¿Tanto confías en él? Preguntó Alibel. Sí, resopló la diosa ante la simple insinuación de no hacerlo. No importa lo que crean nuestros hermanos dioses, el matrimonio sigue siendo importante para él y para mí. Desde luego, esto no era una crítica a su propio padre, en absoluto. Ahora les contaré cómo surgió el mar de las segundas oportunidades. Siéntanse libres de contárselo a su tripulación más adelante, pero solo si confían plenamente en ellos. Los tres intercambiaron miradas rápidas, antes de asentir para que ella continuara. Primero tengo que preguntar. ¿Quién te habló de mi raza y de mi mundo? Una bruja cambiaformas llamada Circe, reveló Kisame. Era una luchadora pésima, pero al menos tuve que esforzarme un poco para ganar, rió para sí mismo. Perséfone puso los ojos en blanco. Estoy segura de que a Ares le encantaría conocerla, pensó sin poder evitarlo. ¿Y cuánto te contó? Ella explicó cómo nacieron ustedes, los dioses, derrocó a Cronos y asumió el dominio de su mundo, explicó Jinbe. Pero eso fue todo. ¿Qué fue de ella? Ella escapó en el caos mientras luchábamos contra Cipatli. Alibel todavía no estaba contento con Sasori por eso.
Es comprensible, suspiró Perséfone. Y es bastante escurridiza, pero eso es de esperar de la descendencia de un titán. Jimbe levantó una ceja ante eso. En fin, supongo que debería aclarar algo. Este no es técnicamente mi mundo de origen. Lo que estás en y es el inframundo, reveló la diosa. Esta era la dimensión vinculada a mi tierra, a donde todos los espíritus de los muertos serían juzgados y se les daría un destino final. Los engranajes empezaron a girar lentamente en la cabeza de Alibel. Ahora sí que podía comprenderlo. Después de todo, su propia dimensión había tenido una función similar. Tras la derrota de los titanes, Hades asumió el señorío de este reino. Aparte de su matrimonio conmigo, rara vez interactuaba con los demás dioses. Simplemente cumplía con su deber y velaba por los muertos. En aquel entonces, todos los juzgados eran enviados a 3 partes diferentes de esta dimensión. Perséfone bebió su vino. Los verdaderamente virtuosos y heroicos fueron enviados a los campos del Elíseo. Hoy en día, los mortales lo llaman generalmente campo del violín. Espera, dijo Jimbe con los ojos como platos. ¿Quieres decir que la última isla de este mar es un auténtico cielo? Bueno, es lo más cerca que este reino ha estado de eso. Está destinado a ser un lugar de felicidad y satisfacción eternas para quienes lo han merecido, y ha cumplido ese propósito bastante bien, reflexionó Perséfone. Quizá me puso los ojos en blanco, ya que hacía tiempo que había sido disuadido del concepto del cielo. En fin, así como los verdaderamente virtuosos tenían su propio lugar, su contraparte también. Los malvados irremediablemente son enviados al Tártaro. Además, aquellos que los dioses consideran demasiado poderosos y peligrosos son encarcelados allí, para no volver a ver la luz del día. Perséfone miró hacia abajo. Aléjate de lo más profundo del océano, pues ahí encontrarás la entrada al Tártaro. Y nadie que se aventure allí regresará jamás, al menos no sin que otros mueran en su lugar. Ese reino en sí mismo, es maligno. Tiene que serlo para servir como un justo castigo a los verdaderamente malvados. Todos bebieron un trago ante las hermosas imágenes mentales. En cuanto al resto del inframundo, solía ser una vasta extensión de llanuras para quienes se encontraban en un punto intermedio, al menos en términos de moralidad. De hecho, se encontraban en un estado similar al de sus primeras vidas, concluyó Perséfone. Dijiste solía ser, señaló Kisame. Sí, justo estaba llegando a eso. La diosa hizo que una rama recién brotada levantara la botella y le sirviera otra copa. Incluso los dioses tenemos una vida limitada, por mucho mayor que la de otros. 1 a 1, el tiempo de nuestra familia en el plano mortal terminó. ¿El tuyo también?, preguntó Alibel. Todavía no, dijo Perséfone negando con la cabeza. Solo cuando todos los dioses y humanos de nuestro mundo hayan llegado a su fin, entonces Hades y yo falleceremos. Piensa en ello como si cerráramos la puerta tras nosotros. Al menos, ese era el plan. La diosa tomó otro sorbo. En su mayoría, mis hermanos y hermanas aceptaron que ahora eran residentes permanentes. ¿Pero Poseidón no lo hizo? Jimbe comprendió a dónde quería llegar. Ella asintió. Poseidón siempre ha sido un dios orgulloso. No puedo culparlo, después de pasar milenios gobernando el mar, teniendo que compensar constantemente a ese egoísta padre mío. ¿Tu padre? Alibel levantó una ceja. Sí, Zeus. Espera, ¿y eso no significaría ahí? Kisame estaba a punto de expresar su comprensión sobre las relaciones de esa familia. No, dijo Perséfone, cortando esa conversación de raíz. Ya he oído todo lo que se puede oír sobre casarme con mi tío por ambas partes, si pudiéramos saltarnos eso, por favor. Espera, ¿y eso significaría que Zeus y su madre eran? Y Jimbe detuvo ese pensamiento para no vomitar. En fin, a Poseidón le costó mucho más adaptarse al inframundo. Durante algunos años intentó revivir, pero mi esposo no tolera a quienes violan las leyes de la vida y la muerte. Gracias a esos intentos, ocurrió algo inusual. Hades y yo no nos dimos cuenta en ese momento, pero un monstruo de otra dimensión de los muertos llegó al inframundo. Se había aparecido ante Poseidón, pero como técnicamente no era una violación de la resurrección, mi esposo y yo no nos dimos cuenta. Alibel se aclaró la garganta. ¿Era alguien de mi dimensión de los muertos? No, era de otra tierra, muy parecido a la mía, pero sin nuestra presencia, continuó Perséfone. Tras la llegada de este extraño, Poseidón empezó a pasar más tiempo lejos de sus compañeros olímpicos. Ninguno sabía qué tramaba. Hades empezó a preocuparse por su hermano, así que fue a ver cómo estaba.
Me retrasé, ya que mi tiempo con mi madre había terminado, de vuelta con los vivos. La diosa se secó los ojos. Para cuando los alcancé, la vista me dejó en shock. Mi esposo había quedado inconsciente, sorprendido por el golpe de su propio hermano. Había otras 5 figuras distribuidas uniformemente en un círculo a su alrededor. Hubo una explosión de magia descomunal que los envolvió a los 7. Al amainar, 6 líneas negras en la piel de mi esposo comenzaban a desvanecerse. Su poder se había reducido drásticamente y su esperanza de vida se había reducido a la de un mortal. Perséfone terminó su vino. Antes de partir, Poseidón y los 5 desconocidos combinaron sus energías en el uso de magia más masivo que jamás haya visto. Me quedó claro que habían usurpado el control del mismísimo inframundo de manos de Hades. En su primer acto como gobernantes, las vastas llanuras de esta dimensión fueron consumidas por el agua. Solo las colinas más altas y el verde del violín quedaron intactas por el nuevo mar. Después, finalmente descubrí quiénes eran los desconocidos. El devorador de dioses azteca Cipactli, la diosa madre mesopotámica Tiamat, la serpiente del mundo nórdica Jormungandr y la diosa de la guerra celta Morrigan provenían de otras tierras y panteones similares al nuestro. No sé cómo ni por qué estaban con Poseidón, pero supongo que no importa. ¿Son solo 5 dioses del mar?, señaló Kisame. Ese extraño que Poseidón conoció era Davy Jones. Había servido como barquero de los muertos para otro dios. Pero, de alguna manera, había descubierto la manera de atar a ese dios a un cuerpo mortal, despojándolo de su autoridad divina. Si bien mi fuente logró averiguarlo, no pudo averiguar por qué Jones compartió esa información con Poseidón. Sin embargo, teorizaron que el ritual simplemente no era posible sin ayuda. Pero, ¿por qué Poseidón traicionaría a su propio hermano de esa manera? Jimbe no pudo evitar preguntar con horror. Perséfone soltó una risa amarga. ¿Sabes lo último que me dijo antes de partir para tomar el control de Fielder's Green? Dijo. No te preocupes, esto es lo mejor. Tú y mi hermano han tenido un reinado largo y bueno, pero es hora de que otro gobierne. Cuando llegue tu hora, ambos serán recibidos con los brazos abiertos en Fiddler's Green. La tripulación permaneció en absoluto silencio mientras la diosa hervía de ira. Para cuando supimos de los otros dioses, Hades había recuperado la fuerza suficiente para intentar una idea. Fue una completa imprudencia, pero no se nos ocurría nada mejor. Todo se reducía a una sola pregunta. Si una dimensión tenía el conocimiento y el poder de sumir al inframundo en el caos, ¿y si otras pudieran deshacerlo? Entonces, ¿fue Hades quien nos unió? Quiso asegurarse a Libel. Sí, vimos el poder puro del que era capaz cada uno de estos dioses, ahora que el propio inframundo magnificaba su poder original. Incluso si Hades pudiera recuperar su poder original, solo sería rival para uno o dos a la vez. Dirigió una mirada casi de admiración a sus 3 invitados. Mientras contemplábamos el cosmos, vimos mundos donde los mortales adquirían poderes que los humanos de nuestros reinos jamás podrían alcanzar. Vimos mundos donde los elementos mismos se convertían en juguetes de guerreros hábiles, donde la fuerza de voluntad podía manifestarse como un arma poderosa, donde el alma misma podía convertirse en un ser trascendente. Fue extraordinario. Los 3 oyentes admitieron estar confundidos al comprender que sus propios mundos habían tenido tal impacto en una raza indescriptiblemente poderosa como los dioses griegos. Así que, con un hechizo enorme, mi esposo abrió los caminos desde cualquier dimensión de los muertos con la que nos topamos. Decidimos que necesitaríamos todos los mundos que pudiéramos encontrar. Al menos, aquellos sobre los que no perderíamos el control. Era una línea muy fina. ¿Pero por qué no elegiste un solo mundo?, preguntó Kisame. ¿O qué demonios, por qué no convocaste a unos cuantos peces gordos y terminaste con esto de una vez? El nivel de poder requerido para esta tarea supera lo imaginable. Si lo hiciéramos así, tendríamos que invocar a personajes como Iwatch, Madara Uchiha y los mismísimos emperadores, replicó Perséfone. Incluso ahora, Hades usa el poco poder que le queda para mantener a raya a esas fuerzas de la naturaleza. No vale la pena derribar a un dios, solo para que otro ocupe su lugar. Los 3 no pudieron evitar estar de acuerdo en que eso era lo mejor. ¿Decidió deliberadamente juntarnos a los 3? Se preguntó Alibel, señalando a sus 2 amigas. Un efecto secundario de su ritual era unir a quienes se parecían. Algunas personas parecen conectadas por poderes, otras por tragedias pasadas similares, y otras por personalidades generales.
Y si ustedes tres son un indicio, mi esposo tenía razón al tomar esa decisión. Claro que no tenía ni idea de los equipos y cuadrillas que se formarían. Para ser honesta, incluso mi fe en él se derrumbó ante la perspectiva de dejar tanto al azar rió Perséfone para sí misma. Y pensar que, tras tan solo unos años y les sonrió, surgiría una tripulación capaz de repeler la sombra de Zipactli. Y no pudo haber llegado en mejor momento. Todos los dioses del mar habían comenzado a avanzar hacia las islas de la entrada, y estoy segura de que su presencia, entre otros, detendrá ese avance. Perséfone se levantó de nuevo. Cualesquiera provisiones y suministros que necesites, considera los tuyos. Sin costo alguno. ¿Y qué esperas exactamente que logremos con tu ayuda? Preguntó Alibel. Bueno, nada menos que la destrucción total de al menos uno de los monstruos que lastimaron a mi esposo. Perséfone dio una dulce sonrisa ante el pensamiento, desconcertando mucho a Jimbe. Sobre ese tema, ¿podemos hacerle algunas preguntas? Insistió el Gyojin. Por supuesto, dijo la diosa, apoyándose contra la pared de corteza. Ese periódico omitió algunos detalles. Kisame señaló el recorte, como por qué Zipactli decidió aparecer y matar al hijo de Tiamat. Cuéntamelo. Había un cofre azteca, lleno de medallones dorados. ¿Ahí fue bendecido? Preguntó Perséfone. Más bien está maldito, murmuró Jimbe. Y tenía la impresión de que Zipactli ya había destruido todo lo demás de su panteón que llegó hasta aquí. La diosa ahuecó su barbilla mientras pensaba. Bueno, supongo que iba a terminar el trabajo, murmuró Kisame con sarcasmo. Y considerando que tiene el pecho de verdad y un cofre por el que vale la pena luchar, qué intrigante. Perséfone cerró los ojos. Solo sé que todos los dioses del mar se han propuesto monopolizar cualquier objeto inusual de sus mundos natales. Abrió los ojos y una idea se formó con claridad. No puedo darte detalles específicos sobre este cofre, pero creo que conozco a alguien que sí puede. Se ha dedicado toda su vida a estudiar todo lo posible sobre nuestros mundos. Los tres oyentes estaban al borde de sus asientos. Se llama Tot. Es un dios del conocimiento. Y no te preocupes, los del panteón egipcio se mantienen neutrales, extendió Perséfone. ¿Tienes un mapa? Jimbe sacó el mapa que Vulco le había dado en el castillo blanco. Muy bien, Perséfone señaló la isla Asfodelo con un dedo y comenzó a arrastrarla por unas islas hacia el noroeste. Está en la isla de Kemenú, a un par de semanas de viaje. La biblioteca de Tod debería tener la información que necesitas. Estará en el pico más alto. Gracias. Jimbe inclinó la cabeza mientras enrollaba el mapa. A lo lejos se oyó un estruendo. Hoy parece que tu tripulación descubrió al cambiaformas, dijo Perséfone con indiferencia. Los demás solo pudieron responder. Espera, ¿qué? Oh. Más temprano. Grimhow observó cómo un civil con toga se escabullía entre la multitud. El hueco sonrió con sorna, pues tenía una idea bastante clara de a dónde iba a parar. Hola, ¿a dónde vas? Grimhow intentó sonar amable. Viniendo de él, seguía siendo increíblemente amenazante. Oh, tengo que ir al baño del niño, respondió el desconocido con naturalidad. Esa última copa fue demasiado. Bueno, tengo curiosidad, dijo Grimhow discretamente con pesquisa. Cuando van a mear, ¿tienen que darles un turno a todos? Los ojos del desconocido se abrieron de par en par y salieron corriendo por la puerta. Justo cuando creían estar a salvo, ocurrió un brom. Grimhow había usado sonido para aparecer justo frente a ellos. Vamos, enséñame lo que tienes. Grimhow apretó el puño. Me vendría bien un poco de alivio. Con un destello de luz roja, Envy reveló su forma humana. Su rostro se transformó en una mueca de desprecio al asomar su antigua bravuconería. ¿Te lo estás buscando, maldito humano? Grimhow se echó a reír, empezando a atraer la atención del resto de la tripulación y de todos los ciudadanos. Por suerte, mantenían la distancia. Entonces se levantó la parte inferior de la camisa. ¿Esto se parece a algo que tendría un humano? La envidia dio un paso atrás al ver el agujero hueco. Y déjame decirte algo. Hay una razón por la que sentí todas esas almas dentro de ti. Solo siente esto. Grimhow desató una ráfaga de raíz y que hizo retroceder físicamente a Envy. Recuerdo la sensación de luchar por el dominio de alma tras alma. He consumido más almas de las que podría contar. Y debo decir que, siendo lo más parecido a un yo en estos otros mundos y estoy decepcionado, Grimhow desenvainó su espada. Así que demuéstrame lo contrario. Los ojos de Envy recorrieron a su alrededor.
Esa demostración de energía fue suficiente para convencerlos de que estarían en el bando perdedor desde el principio. La única presencia comparable desde su primera vida era su padre. Así que Envy decidió ganar tiempo, al menos hasta que pudieran escapar. Para ello, se acercaron a la multitud, con el brazo derecho convertido en una serpiente verde. Sin previo aviso, una civil había sido envuelta, jadeando mientras los arrastraban. Auge. Ah. Envy aulló de dolor al ver su nuevo muñón de brazo, quemado en la punta. Con la civil en sus brazos, el pie llameante de Sanji se disipó. No le gustó lo que había visto su Aki de observación. Ibas a usar a esta mujer como escudo humano. En un instante, los rostros de todos los miembros del equipo de CS se agriaron. Bueno, excepto Grimhow. Al contrario, su sonrisa se ensanchó aún más, porque el brazo de Envy había vuelto a crecer con un destello de luz roja. Oh, esto es perfecto. Rió el hueco. Te voy a destrozar. Una y otra vez. Antes de que Envy pudiera reaccionar, Grimhow le agarró la pierna derecha, le dio varias vueltas y mandó a volar al homúnculo. Bueno, casi todo el homúnculo salió volando. Grimhow no soltó la pierna. Lo lanzó con tanta fuerza que su cuerpo se desgarró bajo su agarre. La extremidad se estaba desintegrando en polvo. Con una sonrisa de satisfacción, desapareció, seguido de sonido. Nos aseguraremos de que las cosas no se compliquen demasiado. Sanji le entregó el civil a Nataro. Con eso, Sanji, Apache y Franky lo persiguieron rápidamente. Oye, cuando lo alcancemos, y empezó a preguntar Franky. Mejor que Grimhow se desahogue con alguien que se lo merezca, respondió Sanji con frialdad. Pero intervendremos si la cosa se pasa de la raya. Fue solo en ese momento que la puerta del árbol se abrió. Alibel solo necesitaba echar un vistazo a los civiles asustados y a los miembros de su tripulación que habían desaparecido. Suspiró al comprender algo. ¡Ay, por Dios! Se llevó la palma de la mano a la frente. Aoi Grimhow se está divirtiendo sin nosotros. Kisame levantó a Sameada y la colocó sobre su hombro. Jimbe suspiró. Vámonos. Te acompañaré. Perséfone materializó unas semillas en sus manos. Oh. Grimhow se lo estaba pasando en grande. Era justo lo que necesitaba tras su humillación contra Zipatgli y Luxi. Y lo mejor era que nadie interfería. El hueco estaba tan seguro que ni siquiera había desenvainado la espada, ni siquiera había considerado transformarse. Por otro lado, Envy se estaba desesperando. Recurrían a agitar salvajemente sus extremidades transformables, ya fueran serpientes o espadas. A pesar de su fuerza y velocidad, su inexperiencia frente a sus iguales era evidente. Grimhow se limitó a reír mientras esquivaba perezosamente el torpe intento. Entre cada intento de golpe, el hueco aparecía en el punto ciego de envidia. Entonces, le asestaba un puñetazo en el abdomen con tanta fuerza que le arrancaba un trozo del tamaño de un puño. Envidia intentaba contraatacar con una patada o un tajo salvajes mientras la herida sanaba, y Grimhow bloqueaba sin esfuerzo con su hierro. Este ciclo se prolongó durante varios minutos. Maldita sea, se maldijo Envidia. Este bastardo está jugando conmigo. Y lo peor es que no tengo forma de ganar esto. No puedo creer que los otros mundos sean tan increíblemente fuertes. Grimhow se burló mientras le daba un rodillazo en el estómago a Envy con la suficiente fuerza como para estrellarlos contra una palmera cercana. Vamos, necesitas algo más que esa pequeña regeneración, dijo Grimhow crujiendo los nudillos. O sea, no eres tan diferente de un humano. Al fin y al cabo, eres igual de frágil. Eso enfureció a Envy. No toleraban que los compararan con esa especie asquerosa. Te demostraré que no soy un simple humano. Llevada al límite, Envy comenzó a transformarse. Un rayo rojo centelleó mientras su cuerpo se contorsionaba. Cada músculo se abultaba. Su piel se tornó de un verde intenso a medida que crecía. La boca de Envy se alargó hasta convertirse en un hocico, mientras que su cabello negro cubría un ojo ahora morado y negro. Ahora, Envy se alzaba imponente sobre el hueco, con al menos 2 pisos de altura. 6 patas y una enorme cola completaban el cuerpo verde, de aspecto reptiliano, del homúnculo. Entonces, ocurrió el cambio más inusual. Decenas de cabezas chillonas emergieron de la gigantesca bestia, cada una acompañada de 2 brazos que se agitaban. ¡Ra! Envy levantó un pie enorme y lo estrelló contra Grimhow. ¡Maldita hormiga! ¡Qué gracioso! Gritó el hueco mientras permanecía en el aire, tras esquivar fácilmente el pisotón con sonido. Desde donde estoy, pareces la hormiga.
Cobarde. Gritó la envidia con impotencia. La burla pareció empañar el buen humor de Grimhow. Envy sintió la tentación de regodearse, hasta que se dio cuenta de algo. Su oponente solo había usado pura fuerza física y velocidad. Eso significaba que no tenía ni idea de lo que podían lograr las habilidades más singulares de Loyou. 0. Rom. Ah. La envidia gritó de agonía cuando su lado izquierdo fue completamente destruido. Mientras observaba la regeneración en acción, Grimhow sonrió mientras llevaba ambos puños hacia atrás. Bala. Y el hueco se abalanzó sobre el homúnculo. Bala tras bala se estrellaron contra Envy a la velocidad de una ametralladora Gatling. Aullaron de dolor absoluto. A un lado, Sanji, Frankie y Apache acababan de alcanzarlos. ¿De verdad teníamos que aparecer? Preguntó Frankie, lo obvio. Apache golpeó su cañón. Más vale prevenir que curar. Sanji estaba a punto de acceder, pero su haki de observación se activó. Frankie, justo detrás de ti, 5 segundos. El cyborg asintió. Levantó el brazo izquierdo y esperó el tiempo necesario. Se giró y gritó. Armas a la izquierda. Sí. Un hombre enorme cayó al suelo, acribillado a balazos. Aiglotón se frotó la cabeza mientras las heridas se cerraban. Me dolió, pero ¿quién me disparó? No veo ningún arma. Ese sería yo. Frankie hizo su pose súper. Solo brazos y metal de primera calidad en este cyborg. Oh. De repente, Gula sonó como un niño en una tienda de dulces. El metal suena delicioso. Y Lujuria dijo que podía comerlos a todos. El homúnculo desenrolló su lengua gruesa, mostrando su tatuaje característico. ¿Qué tal si no? Frankie no tomó con agrado esa idea. Los dos saltaron uno hacia el otro. Fuerte derecha. Ra. Gula recibió un puñetazo en el estómago, creando un pequeño cráter al estrellarse. Aún así, ni siquiera eso fue suficiente para frenar al homúnculo, que seguía mordiendo al cyborg sin descanso. Un poco más allá, Apache y Sanji estaban a punto de unirse. Hasta que algo muy largo y afilado les disparó. Mientras esquivaban, vieron que el árbol cercano había sido cortado limpiamente. Bueno, ¿acaso cada isla a la que vamos debe convertirse en una pelea? Dijo una voz femenina increíblemente sensual. Y Sanji se puso hecho un lío al ver a una mujer tan increíblemente sexy. Oh, preciosa doncella. ¿Qué puede hacer por ti esta cocinera de baja estofa? Ah, qué niño tan dulce, canturreó. Lo único que puedes hacer es sangrar por mí. Sus uñas volvieron a salir disparadas al instante. Por principios, Sanji no se movió para atacar de la misma manera. Simplemente endureció sus piernas con armamento, desviando ligeramente el ataque de Lujuria. Apache no fue tan generosa. Tras esquivar con sonido, se lanzó a toda velocidad con su bala canon. Pero Lujuria de alguna manera fue lo suficientemente rápida para evadirlos a todos. Maldita sea. Rugió Apache justo cuando estaba a punto de dispararle a Zero. Ya basta, Apache. El hueco se quedó paralizado al oír la voz. Al girarse lentamente, vio a Alibel poniendo su mejor cara de madre decepcionada, lo cual, sinceramente, es todo un logro con la máscara y el collar puestos. Abajo, Gluttony logró resistir el golpe de Frankie sin moverse demasiado, y abrió su poderosa boca para devorarlo. Patada giratoria de 5000 ladrillos. Jimbe destrozó por completo a Gluttony, quien aulló de dolor mientras rodaba como una bola de bolos hacia la arboleda cercana. Fue un strike, por cierto. Gracias. Pero lo tenía bajo control, protestó Frankie. Será mejor terminar esto rápido, tenemos mucho que contarte, replicó el pescador. Bueno, díselo, señaló el kiborg a Gluttony, mientras las chispas rojas ya se disipaban después de que terminó de curarse. Eso duele. Rugió el homúnculo gordo. Déjame comerte. De repente, su mandíbula inferior se partió. La costura le llegó hasta la ingle. Se oyó un chapoteo repugnante, y su abdomen se convirtió en unas fauces inhumanas, bordeadas de dientes triangulares, con un ojo gris en el centro. En el otro extremo de la pelea, se escuchó un poderoso clan. Ah, qué interesante, dijo Kisame con una sonrisa burlancia. Sameada había visto todas las uñas que sobresalían. Podría decirte lo mismo, dijo Lust, sonriendo. ¿Y esos ojos tuyos? Disculpe. Kisame levantó una ceja. Cuánta concentración y sed de sangre, dijo Lust lamiéndose los labios.
Es raro ver ambas cosas en una persona. De verdad que mereces mi tiempo. Bueno, dijo Kisame riendo. Siento decírtelo. De repente, un clon de agua se materializó detrás de Lust, apuñalándola en el pecho con un kunai. Y pero realmente no pareces merecer la mía. Cuando el clon se dispersó, un rayo rojo salió disparado mientras su herida se cerraba. Lujuria soltó una risita profunda. Vamos, vamos, ¿no es un poco pronto para que me metas cosas? Al menos invítame a cenar primero. Arriba, Apache podría jurar que escuchó a Alibel respirando muy profundamente. Bueno, Kisame se encogió de hombros. Supongo que siempre es divertido ver cuánto puede durar la regeneración de alguien. Aplastó a Sameada, arrancándole todas las uñas a Luz de golpe. Esto no perturbó al homúnculo en absoluto. Al contrario, Lujuria incluso parecía emocionada. Se lamió la sangre que le había salpicado los labios. Vaya, hace tanto que no me hacían sangrar tan rápido. Creo que podrías gustarme. Kisame se burló. Bueno, no es tan divertido si te excitas. Las uñas de Lust habían vuelto a crecer. Será aún mejor cuando seas tú quien grite de dolor. Desafío aceptado, respondió Kisame con una sonrisa loca. La lujuria se asomó a su rostro, con la sonrisa más sanguinaria que el ninja jamás había visto en una chica. Finalmente, Grimhow observó cómo Envy recuperaba lentamente su forma humana. Con una sonrisa maliciosa, el hueco preparó un golpe mortal con Zero. Ya basta, una poderosa voz femenina resonó por toda la isla. En un abrir y cerrar de ojos, árboles y enredaderas crecieron alrededor de cada luchador. En un segundo, todos los que estaban cerca quedaron atrapados por la combinación de madera sólida como una roca y una masa de enredaderas. Ni siquiera los más rápidos de la tripulación del Cutie Ark pudieron seguirles el ritmo. Perséfone observó fríamente a los tres recién llegados. Se había asegurado de que Gula estuviera boca arriba, para que su furioso vientre solo consumiera aire y nubes. Lentamente, soltó a Kisame y Jimbe. Dile a tu tripulación que se retire, ordenó la diosa. Haz lo que dice, asintió el Gyojin. Mientras los sombreros de paja lo hacían rápidamente, alguien más protestó en voz alta. Ni hablar. Gritó Grimhow, todavía en shock por la rapidez con la que las ataduras botánicas lo habían alcanzado en el cielo. Esta es mi presa. Grimhow resonó la voz firme de Alibel. Este es su territorio. Ya habrá otra oportunidad. Ya has demostrado tu fuerza. El hueco estaba a punto de objetar, hasta que ocurrió algo inusual. La envidia atada comenzó a desintegrarse, sus extremidades más externas se convirtieron en polvo. Entonces, una pequeña grieta se formó en su frente. Maldita sea. Susurró una vocecita chillona. De la abertura emergió una diminuta criatura verde con 6 patas, ojos desproporcionadamente grandes, mandíbula curva y cola pequeña. Una gruesa enredadera los atrapó rápidamente. Grimhow se echó a reír. ¿Así que todo este tiempo solo eras un insecto intentando hacerse grande? Ja. He cambiado de opinión. Que es miserable siga luchando por su vida. Suspirando, Perséfone liberó a Grimhow, dejando solo a los homúnculos cautivos. Te lo preguntaré una vez, dijo Perséfone en un tono acorde con su antigua condición de reina del inframundo. ¿Cuál era tu propósito aquí? Los 3 homúnculos no respondieron. Bueno, Lujuria era la única que se quedó callada. Gula se quejaba de tener hambre, mientras que Envidia maldecía a Grimhow. Ya veo, Perséfone materializó al instante 3 semillas. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, las introdujo en cada homúnculo. Sus ojos se abrieron de par en par al cerrarse las heridas alrededor de las semillas. Si alguna vez te acercas a mí, o a esta isla, esas semillas crecerán y se arraigarán. Seguirás vivo, pero con un dolor agonizante y sin poder moverte hasta que se agoten todas tus vidas robadas, replicó Perséfone. ¿Me he explicado bien? Lust sintió con la cabeza por los 3. Te doy esta única oportunidad de marcharte. No habrá una segunda, chasqueó los dedos la diosa. Las plantas se estiraron y lanzaron a los homúnculos hacia el horizonte suroeste. La fuerza fue tal que ni siquiera estaban cerca de aterrizar cuando desaparecieron de la vista. Al ver eso, Kisame de repente descubrió que su respeto por Wuo de Style crecía aún más. Perséfone se dio la vuelta, esa cálida sonrisa ya estaba de nuevo en su lugar. Ahora, vamos a darle a tu tripulación todo lo que necesita, dijo la diosa y comenzó a caminar de regreso a la ciudad. Asintiendo en silencio, todos lo siguieron obedientemente.
Pasarían el resto del día en el pueblo, recogiendo provisiones. Al final, toda la tripulación se dispuso a dormir plácidamente. Omake. Escena eliminada N1. Por fin había llegado el momento. Sosuke Aizen había logrado cruzar el mar. Parecía decidido a demostrar que Alibel jamás podría escapar de él. Toda la tripulación estaba desplomada y sangrando tras un esfuerzo extenuante. Y ahora, los golpes finales, dijo Aizen con ese tono de suficiencia exasperante. Levantó la espada. Hazte añicos, Kyoka Suigetsu. El traicionero Sulreaper sonrió con sorna al acercarse a Alibel. Toda la tripulación miraba hacia arriba, donde una ilusión de él mismo había volado por los aires. Entonces, de repente, hubo un pequeño estallido de energía y todos miraban hacia su verdadero yo. Kei. Aizen estaba tan aturdido que no pensó en retroceder ni reaccionar de ninguna manera, lo que significó que un puño azul se estrelló directamente en la cara de Aizen. Liberación de Genjutsu. Perra. Kisame rió mientras lanzaba a Aizen al océano. En ese momento, Alibel y Grimhow se sonrojaron al ver al ninja tiburón. Nunca antes habían sentido algo así por un hombre. En fin, nuestro trío tiburón no perdió tiempo en seguir a Aizen al agua. Los tres bajaron las palmas. Y sí, Alibel y Jinbe ahora también pueden invocar. ¿Tienes algún problema con eso? Jutsu de invocación. Aizen no podía creer lo que veía. Era una manada de megalodones. Megalodones con rayos láser en la cabeza. Todos lo apuntaron de inmediato. «Oh, esto es una mierda», exclamó. Cortar. El set quedó en silencio cuando Ocean Lord saltó de su silla de director. Aizen, ¿se te olvidan tus líneas? No, ya no aguanto más. Toda esta escena es una mierda. Empezó a despotricar Aizen. Oh, no sé, reflexionó Jinbe mientras acariciaba a uno de los tiburones láser. Me gusta bastante. Me degrada por completo. Por Dios, soy un villano principal. Argumentó Aizen. No me dejaría vencer por algo tan elemental como un genjutsu. Bueno, técnicamente hablando, y esa liberación detiene por completo toda entrada y movimiento de energía para interferir con lo que respecta a tu Zanpakuto, reflexionó Sasori. Nerd. Gritaron instintivamente todos los demás al títere. Pero lo peor son los tiburones con rayos láser. Es demasiado. Pensé que querías un espectáculo serio. Aizen respiró hondo al terminar. De acuerdo, suspiró Ocean Lord. Acabaré con esta escena. ¿Qué? Pero si Kisame le dio un puñetazo a Aizen fue tan excitante. Rugieron Alibel y Grimhow. No, no, y tiene razón, volvió a sentarse Ocean Lord. Es un villano principal y merece ser tratado como tal. El director tenía una mirada fija, y todos, excepto Aizen, la captaron. Después de todo, nada que no sea algo grandioso merece compartir tiempo en pantalla contigo. Bueno, me alegro de que estemos en la misma página, dijo Aizen con satisfacción. Ocean Lord esbozó una sonrisa malvada mientras marcaba rápidamente un número. Sí, vamos a grabar tus escenas ahora, pasa, sí, está listo. Un segundo después, el sonido de Body Flicker resonó. Aizen, te presento a tu nuevo compañero de trabajo. La sangre de Aizen se heló cuando escuchó una voz profunda e imponente justo detrás de él que hacía cierta pregunta. ¿Quieres bailar? La cara que puso Aizen hizo que casi todos se rieran. Maldito seas, señor del océano. Maldijo Aizen. Al fondo, Alibel seguía haciendo pucheros mientras se acurrucaba en el regazo de Kisame. Quiero conservar esa escena. Kisame le acarició el pelo. No te preocupes. Inventaré un arco argumental de ciencia ficción donde podamos usar estos tiburones láser. Eres el mejor, dijo Alibel y volvió a tranquilizarse. Y así fue con una sonrisa de satisfacción que la pareja vio a Aizen sufrir 1000 años de muerte al estilo Susanma. La mañana siguiente, temprano, el Cutie-Sark se mecía tranquilamente entre las suaves olas. Frente a la isla de Aspodel, toda la tripulación iba a pasar un día entero comprando y reabasteciendo. Pero antes, había algunas llamadas que hacer. Puru. Gacha. Hola, ¿qué pasa? Respondió Porgas de Ace con un tono muy somnoliento. Hey, soy Jinbe, respondió el Gyojin. Oh. Eso sí que despertó al pirata. Jinbe. ¿Cómo has estado? Estoy, sorprendentemente, vivo y bien, se rió Jinbe. ¿Sorprendentemente? El tono monótono de Itachi se unió a la conversación. Sí, estuvo muy cerca.
Demasiado cerca incluso para mí, admitió Kisame. No pensé que tal cosa fuera posible, le dijo Itachi a su antiguo compañero, ganándose una risita. Créeme, reflexionó Alibel. Si hubieras estado allí, lo sabrías. Aunque y me sorprende que no lo hayas oído, añadió Jinbe. ¿Por qué? Se preguntó Ace. Graznido. Plaf. Ay. ¿Qué fue eso? Alibel se sintió obligado a preguntar. En el otro extremo, Ace miró por la ventana. Oh, parece que una gaviota chocó contra un papel que caía y se estrelló contra nuestro mástil. El pobre Weiss está intentando despertarla, dijo el pirata con indiferencia. Los tres oyentes no tenían idea de cómo responder a eso. Aquí, entró la voz de un tercer hombre. El sonido de un papel al pasar crepitó en la línea Denden. Y se marcharon igual de rápido. Hoy eso es lo que quiso decir Jinbe, dijo Itachi con expresión seria. Vaya, no bromeabas cuando dijiste que Kisame parecía un Gyojin, murmuró Ace. Juro que destriparé a la próxima persona que comete ese error, se quejó Kisame en voz baja. En fin, Alibel nos puso al día. Ese artículo se ha extendido por todo el mundo. Oh, reflexionó Itachi. A estas alturas, puede que seas el ninja más famoso del mundo. ¿Qué se siente ser más conocido que cualquier Kage? Como 1.000.000 de rim, respondió Kisame en un tono igualmente seco. Estoy un poco fuera de tema, al menos sé cómo te ves, señora Alibel, agregó Itachi. Ajá. Ace asintió con entusiasmo. Te has ganado la lotería con estos dos, Jinbe. Para ser justos, Alibel decidió ignorarlo. Solo tienen una foto de mi transformación. Normalmente parezco humano. Y para empujarlos a Tiri y a Kisame a transformarse, y este Zipatli debe haber sido poderoso. Itachi sonaba preocupado. No te equivoques, intervino Alibel. El poder de Zipatli se vio limitado al tomar el cuerpo de otro, y esa fue la única razón por la que ganamos. Vaya, ¿qué pasó ahí realmente? Ace estaba al borde de su asiento. Bueno, y el trío comenzó a contarles a sus amigos de larga distancia lo que sucedió en la horda de Tamatoa. En general, la otra línea escuchaba atentamente. Aún así, ni siquiera Itachi pudo quedarse callado cuando se soltó cierto detalle. Señora Alibel, ¿en serio venció a Idan y a Kakuzu? ¿Tan sola? Claro que sí. Se rió Kisame. Toda la isla desapareció cuando terminó con ellos. Enfrentar a esos dos sola y tener la fuerza para seguir en pie contra Zipatli, estoy impresionado. Itachi no pudo evitar felicitarla. No hubiera sido posible sin Anataro, dijo Alibel como si le estuviera restando importancia, y puede que haya sido o no un rubor formándose en sus mejillas gracias a todos los ninjas que la elogiaban. En fin, continuó Jinbe. Justo después de que esos dos fueran derrotados, Zipatli asumió el control directo de su secuaz cocodrilo. Tomado nota, murmuró Itachi. Nos aseguraremos de matar rápidamente a cualquiera de sus animales si nos los encontramos. Sinceramente, hemos visto más amébitos que animales, recordó Ace. Pero no creo que nuestra última pelea tuviera nada que ver con estos dioses del mar. Ah, ¿sí? Jinbe levantó una ceja. Sí, nos encontramos con algunos problemas por nuestra cuenta, recordó Itachi. Oh, Raa. El poderoso rugido del dragón no muerto resonó por toda la isla mientras volaba. Luego, se lanzó sobre Itachi y Ace. Ambos se mantuvieron firmes. Ahora que Davos había sacado a Shoto y Weiss de allí, nada los detenía. Puño de fuego. Ace lanzó su movimiento característico, ansioso por ver lo que su enemigo podía hacer. En respuesta, el dragón envió una corriente de fuego azul, con un ensordecedor zoom. Mientras los ataques de fuego se cancelaban entre sí, Itachi saltó en el aire. Jutsu de invocación. Un cuervo enorme apareció en una nube de humo. Itachi, ¿cuánto tiempo?, dijo una voz ronca. En efecto, Kuraikaze. Debemos combinar nuestro poder con este enemigo. Estilo fuego. Jutsu de bola de fuego. Estilo de viento. Gran brecha. Los dos jutsu se combinaron al precipitarse hacia el objetivo. Pero el rey de la noche no era un blanco fácil. Con un simple gesto de su mano, el viento y la nieve se intensificaron hasta el punto de que el jutsu se disipó. Él controla el frío mismo, qué problemático, reflexionó Itachi. Ace se materializó detrás de ellos. Puedo acercarme a él, ustedes dos tienen que mantener a ese dragón lejos de mí. Muy bien, asintió Itachi. Pero si el fuego no funciona, mi genjutsu podría ser nuestra mejor opción.
Lo tendré en cuenta, respondió Ace con un gesto. Ra. El dragón desató otra corriente de fuego azul, obligando a sus oponentes a dividirse. Naturalmente, la criatura no muerta dirigió su atención a la presa más grande y voló tras ella, hacia las nubes de arriba. Estilo de fuego. Jutsu de flor de fénix. Itachi lanzó con destreza una docena de shurikens en llamas, apuntando a los ojos, las fosas nasales y la boca. Sin embargo, antes de que pudiera conectar, el rey de la noche levantó ambas manos. En ese momento, un círculo de viento, nieve y hielo incluidos, giró alrededor del dragón. Desactivó al instante el jutsu de Itachi. Ace, a pesar de que la mitad de su cuerpo de fuego se disipó, logró pasar. Fuego de San Telmo. Dos lanzas de fuego se dispararon hacia adelante. Sin desperdiciar un solo movimiento, el rey de la noche giró su lanza de hielo una sola vez. El fuego se extinguió al hacer contacto. Maldición. Ace presionó su observación mientras la lanza avanzaba. El fuego de su cuerpo de logía comenzó a disminuir, el frío era tan intenso. Así que Ace regresó por completo a su forma humana, sabiendo que solo tendría una cantidad limitada de fuego para usar tan cerca del rey de la noche. Ennegreció su puño y gritó mientras lo lanzaba hacia adelante. El rey de la noche lo atrapó. Fue solo una combinación de la increíble voluntad de Ace y la internalización de su fruta llama lo que evitó que toda la extremidad se congelara y se rompiera. Aún así, fue lo suficientemente poderoso como para que incluso Ace sintiera escalofríos. La abominación humanoide giró lentamente la cabeza hacia el pirata y sonrió con suficiencia. En ese momento, el dragón se resistió, deteniendo su persecución de Itachi y Kuraikaze. Ace se vio obligado a volverse intangible, esquivando por poco las púas y los carámbanos en su lomo. Una vez bajo el dragón, Ace avivó el fuego a sus pies y voló de regreso hacia Itachi. Muy bien, ¿cómo funcionan tus ilusiones? Para los fuertes, debo hacer contacto visual. Aún así, usaré uno débil para ver si funciona. Tendré que acercarme. Bueno, lo presionaré de nuevo. Eso debería darte una oportunidad, sugirió Ace. Él estará esperando eso, señaló Itachi. Me esperabas a mí y no a ti, corrigió Ace. Kuraikaze, prepárate para ascender en cualquier momento, ordenó Itachi. Entendido, respondió el invocador. Mientras tanto, el rey de la noche levantó ambos brazos. Con eso, todo el grupo de espectros no muertos que no habían sido quemados más allá de su función se levantaron nuevamente. Se acabó el tiempo, gruñó Ace. Estoy de acuerdo, Itachi cerró los ojos. Al abrirlos, el Sharingan se reveló. Vamos. Mientras los no muertos se abalanzaban sobre la Shiren, Kuraikaze atacó al dragón. Esto impidió que se uniera a los demás aparecidos. Enfurecido, el dragón rugió y arrojó llamas directamente al cielo. Juntos. A disparar. Ace volaba por todas partes, disparando bolas de fuego del tamaño de una pelota de béisbol con los dedos. Estilo de viento. Balas de vacío. Kuraikaze disparó su jutsu al ataque de Ace, potenciando cada bala. El rey de la noche intensificó el frío tras él, sofocando por completo la mitad de las bolas de fuego. La punta de su lanza atravesó a las demás, dejándolas inconscientes al instante. Ace sonrió con suficiencia y respondió rápidamente. Fuego cruzado. La mirada del rey de la noche se fijó en el fuego que se aproximaba, tal como estaba previsto. Para cuando se disipó, Itachi ya estaba en su lugar, tras haber volado tras él. Sus miradas se cruzaron y se aplicó un genjutsu. El rey de la noche vio una bandada de cuervos dando vueltas a su alrededor, sin importar el viento ni el frío. Entrecerró los ojos, recordándole demasiado al cuervo de tres ojos. El frío se extendió, tanto dentro como fuera de la ilusión. De alguna manera, la influencia del rey de la noche comenzó a apoderarse de la ilusión. Cada cuervo empezó a congelarse. Entonces, se encontró con la mirada de Itachi. En pocas palabras, Itachi parpadeó, el rey de la noche no. La mente humana, por muy endurecida que estuviera, no podía compararse con más de 10.000 años de malicia y odio concentrados. La mente del rey de la noche ya no era humana. Y además, esta no era la primera vez que lidiaba con invasiones mentales. Itachi voló de vuelta hacia Kuraikaze. Bueno, eso es nuevo, fue todo lo que el Uchiha logró decir. Claro que había una buena posibilidad de que Tsukuyomi funcionara, pero Itachi no quería arriesgarse. No le interesaba gastar tanto chakra en un tal vez. Ace, por otro lado, no tenía reparos en ahorrar energía.
como indicaba su descarga de puño de fuego. Esta vez, el pirata apuntaba al dragón. El vientre más blando del retornado comenzaba a ceder. Una caja torácica podrida se asomaba entre las escamas caídas. Ra. Ace pudo evadir completamente la corriente de fuego azul, gracias al haki de observación. Sin embargo, esto le dio tiempo suficiente al Rey de la Noche para atacar. Retiró su lanza como una jabalina profesional. Y luego la lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Ace se separó, y todo lo que estaba debajo de su cabeza se convirtió en fuego. Aunque tardó más de lo habitual en recomponerse, Ace seguía intacto. Los ojos del pirata se abrieron de par en par al comprender algo. Él no era el objetivo. La lanza caía a toda velocidad justo sobre la comarca. Ace no tuvo tiempo de ayudar, ya que el dragón, furioso, lo tenía en la mira. Auge. Afortunadamente, Kuraikaze había descendido volando, e Itachi conjuró la caja torácica de Susan. La lanza se detuvo y se hizo añicos. Sin embargo, las costillas impactadas directamente comenzaron a agrietarse, y el resto se cubrió de escarcha. ¿Por qué apuntó al barco? Se preguntó Itachi sin poder evitarlo. Para entonces, los otros 3 humanos ya habían subido a bordo. Shoto y Wei se esforzaban por formar un muro de hielo entre el Shiren y la costa infestada de no muertos. Davos estaba al timón, guiando el barco. Espera, Davos. Se dio cuenta Itachi. Se abalanzó sobre Kuraikaze. Davos, esta criatura es de tu mundo. ¿Cómo la vencieron? En retrospectiva, Itachi se arrepentía de no haber preguntado antes. El sentimiento era mutuo, ya que Davos estaba a punto de darse un golpe en la cabeza con la rueda. Desenvainó su espada. Acero valirio. Fue creado con una espada valiria atravesándole el corazón, y solo entonces podrá ser destruido. Se la lanzó a Itachi, quien la atrapó con destreza. Jutsu de clon de sombras. ¡Pum! Otro Itachi descendió al nido del cuervo, observando cómo los no muertos luchaban con el muro de hielo. Mientras Itachi estaba allí, Ace decidió realizar un ataque más preciso que estaba seguro lograría superar. Bruma de calor. Esta vez, la corriente logró alcanzar al Rey de la Noche. Como Ace constantemente infundía su voluntad en ese fuego, esta era la primera vez que el monstruo sentía calor. Pero eso no fue todo. Ace se lanzó hacia adelante. Entonces, en una extraña mezcla de haki y fruta del diablo, su antebrazo explotó, disparando un puño ennegrecido tan rápido como pudo. El Rey de la Noche levantó un brazo para defenderse y fue empujado considerablemente hacia atrás. Aún mejor, la armadura completamente negra comenzó a agrietarse. Eso borró la sonrisa del rostro del Rey de la Noche. Ace estaba visiblemente complacido con ese cambio. Hey, creo que lo llamaré y puño de fuego negro. Estilo de viento. Viento divino. Exclamó Kuraikaze. Estilo de viento. Daño por presión. Itachi fortaleció el viento de su invocación con el jutsu que copió sutilmente de Kakuzu hace mucho tiempo. El viento combinado obligó al dragón a detenerse bruscamente. Sumado al ataque previo de Ace, el Rey de la Noche cayó de su montura. As. Prepara tu ataque más potente. Acabemos con el dragón. Gritó Itachi mientras cerraba el ojo derecho. Correcto. Gran mandamiento de la llama. Ace aterrizó sobre Kuraikaze, dejando que sus piernas volvieran a la normalidad mientras se concentraba en crear un sol del tamaño de un edificio. Entonces, la sangre goteó del ojo cerrado de Itachi. Amaterasu. Se abrió de golpe. El ataque definitivo de Ace se hizo aún más grande y quedó rodeado de llamas negras. Jejeje, me gusta. Rió Ace, sintiendo el poder en la palma de su mano. Ahora, emperador de la llama negra. Zush. Raa. El dragón rugió de dolor. La llama negra hizo su trabajo rápidamente en la carne podrida. Las delgadas alas de cuero fueron las primeras en caer. Chocar. En el suelo, el dragón no pudo hacer más que retorcerse mientras el Amaterasu de Ace lo consumía. Incluso el Rey de la Noche, que se encontraba cerca, era impotente, pues el ataque se había llevado a cabo tan rápido. Claramente, no lo apreció, a juzgar por las 2 nuevas lanzas de hielo y la mirada furiosa. Wish. Itachi envió el Amaterasu hacia su enemigo, creando un círculo constrictor de fuego negro. El Rey de la Noche simplemente caminó hacia adelante y el Amaterasu se disipó bajo sus pies. Imposible, no pudo evitar pensar el ninja.
Ese momento fue todo lo que el Rey de la Noche necesitó para lanzar rápidamente una lanza, empalando a Kuraikaze. Ah. Lo siento, Itachi. Está bien, ya has hecho más que suficiente. Maricón. Con eso, Itachi aterrizó junto a Ace. La espada Valiria sobresalía de la manga de la capa Akatsuki de Itachi. Parece que el fuego no será una opción, reflexionó Itachi, todavía un poco en shock porque alguien pasó junto a uno de sus movimientos característicos. Bueno, quizá aún lo sea. Ace señaló las piernas del Rey de la Noche. La armadura había empezado a descascarillarse, y el resto estaba ennegrecido hasta el punto de desmoronarse. Tuaki también pudo dañar su armadura, ¿no? Itachi se giró hacia su compañero de tripulación. Sí, pero, Ace no terminó la frase, porque su haki de observación le había dado la alarma. El barco. En ese momento, el Rey de la Noche lanzó una lanza justo al lado del dúo. En cambio, destruyó por completo el muro que separaba a la Shireen de los espectros no muertos. Pero la lanza no se detuvo ahí. Oh, no, el Rey de la Noche también se la lanzó específicamente a Davos. A pesar de su fachada estoica, estaba furioso ante la mera idea de que los débiles humanos de Poniente lograran sobrevivirlo, y Davos fue el primer humano familiar con el que se topó. No. Davos fue rápidamente apartado. SKRNKT. Itachi había sido ensartado, congelándose por completo antes de que se escuchara un puff. Dentro del hielo. Oh. Por un segundo pensé que era el original, comentó Weiss conmocionada, mientras su ritmo cardíaco volvía a la normalidad. Supongo que tendremos que pasar a la ofensiva. El lado izquierdo de Shoto comenzaba a calentarse nuevamente, permitiendo que se formaran llamas. Tranquilo, advirtió Davos, con su machete de repuesto manchado por la sangre de los pocos espectros que habían llegado a la nave, ya que le habían encomendado la tarea de limpieza. A pesar de sus valientes palabras, Davos observó con nerviosismo que no había nada entre los muertos y los vivos. Eso fue hasta que Ace e Itachi saltaron de nuevo sobre el agua. Las llamas lo mantenían en el aire, mientras Ace miraba fijamente a los cadáveres restantes. Entonces, algo pareció estallar dentro del pirata. Davos cayó de rodillas. Weiss y Shoto se quedaron paralizados. Itachi simplemente arqueó una ceja. Pero eso no fue nada comparado con la reacción de los no muertos. Todos quedaron inconscientes. Incluso el Rey de la Noche movió un brazo por encima de su cabeza, como para estabilizarse. Con todo su arsenal destruido en un instante, además de que su creación más poderosa había quedado reducida a cenizas, tomó una decisión. Se encargaría personalmente del pirata y el ninja. Resucitar a los muertos, por muy fácil que le resultara, sería un esfuerzo en vano. Decidido, el Rey de la Noche volvió a colocar la lanza que le habían lanzado a Davos y avanzó con paso decidido. Su mirada no vaciló en lo más mínimo. Itachi sonrió con suficiencia. Bueno, parece que solo nos tiene en la mira a ti y a mí. Mucho mejor. Ace tenía una mirada satisfecha similar. ¿Pueden ustedes dos cubrirnos? Preguntó Itachi a los dos recién llegados. Por supuesto. Respondió Weiss con seguridad. Sí, asintió Shoto con su habitual tono enérgico. Bien, en cuanto vea que tengo esto, Itachi señaló la espada Valiria, bloquea su visión. Y Davos, te recomiendo alejarte de la isla. Bien. Entonces, Ace atacó con su fuego. Itachi logró mantener el ritmo mientras corría. Una vez que estuvieron a una distancia considerable, Itachi levantó deliberadamente la espada. Los ojos del Rey de la Noche se abrieron de par en par y dio un paso atrás. Itachi lo miró a los ojos. Eso es todo. Al unísono, Weiss y Shoto se movieron. La Schine invocó sus glifos. La mayoría de ellos crearon picos de hielo, mientras que el lado derecho del Todoroki invocó un muro de hielo detrás. Rápidamente, Shoto puso su lado izquierdo a toda marcha, sobrecalentando el hielo rápidamente. Ola de calor por congelamiento repentino. La rápida inyección de aire caliente en aire frío provocó una expansión acelerada del vapor. Ra. Con un rugido de esfuerzo, Weiss usó su último glifo para invocar a su arma Gigas, una figura caballeresca de casi 3 metros, con una espada ancha etérea a juego. Aquí. Shoto envolvió con precisión la espada ancha en llamas. Gracias. Weiss lo envió saltando más allá de la nube de vapor. Del otro lado, el arma Gigas se abalanzó sobre el Rey de la Noche. Obligado a actuar con rapidez, bloqueó el ataque con ambas lanzas, lo que apagó las llamas.
Satisfecho, su sonrisa regresó mientras cortaba la creación en tres. ¡Ay! Exclamó Weiss al sentir eso, cayendo de rodillas. Espero haber ganado tiempo. Del vapor emergieron Itachi y Ace, separándose y luego flanqueando a su enemigo. El rey de la noche vio el destello del acero valirio y se concentró en Itachi. Entonces echó a correr, por primera vez desde su transformación. Así de temía. Lanzó toda la ventisca contra el ninja, logrando frenar a Itachi. Entonces, la lanza avanzó. Grazo. 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 La sonrisa burlona del rey de la noche se transformó al instante en una mirada de horror, mientras Itachi se dividía en una conspiración de cuervos. Peor aún, el cuervo más cercano lo miró fijamente con sus tres ojos. La sola idea de que su enemigo más antiguo volviera a la vida enfureció al rey de la noche. La magia brotó de él, destrozando la ilusión. Verás, cuando el rey de la noche vio por primera vez la espada Valiria, Itachi lo desequilibró lo suficiente como para aplicarle un sutil genjutsu. El rey de la noche se giró rápidamente. Donde antes estaba Ace, ahora estaba Itachi, con la espada Valiria en la mano. Y corría hacia él a toda velocidad. SKRNKT. La lanza de hielo atravesó al ninja en el torso. Su anterior expresión de furia absoluta comenzó a desvanecerse. El rey de la noche se aseguró de haber vencido a quien lo había dejado en ridículo. Jejeje, soltó el ninja con una risa muy poco Itachi. Mejor asegúrate de que Aokiji no se dé cuenta de que lo copié. ¡Pum! La técnica de transformación se disipó, revelando a Porgas de Ace. El rey de la noche se quedó mirando, atónito, el pequeño agujero perfecto en su oponente, con el fuego apenas perceptible alrededor de la supuesta herida. Entonces, se dio cuenta de que Ace no tenía la espada Valiria. En cambio, estaba preparando un ataque a quemarropa. Puño de fuego negro. El puño propulsado, cubierto de haki, atravesó la armadura del rey de la noche, incluso atravesando su piel mortalmente fría y dejando al descubierto su corazón. Casualmente, la lanza del monarca no muerto fue lanzada al otro lado de la isla. Pero el rey de la noche aún no había muerto. Con todo su poder, lanzó al pirata más allá de la Shireen con todas las ráfagas de viento y hielo posibles. Debajo de él se oyó un estruendo. Auge. Y Itachi Uchiha apareció repentinamente desde el suelo. Desesperado, el rey de la noche blandió la lanza de hielo con todas sus fuerzas, intentando ganar tiempo para que el hielo lo cubriera nuevamente. Cracom. El columpio se detuvo cuando apareció la caja torácica del Susanoo. Itachi sintió que su defensa se agrietaba y se congelaba, pero no le prestó atención. Echó el brazo hacia atrás. Un dato curioso. Aunque el Susanoo puede impedir que entre prácticamente cualquier cosa, no impide en absoluto que salga. Un hecho que Itachi aprovechó al máximo. La espada de acero valirio fue arrojada entre las etéreas costillas. Justo antes de que el rey de la noche pudiera restaurar su piel congelada, una mirada de horror lo invadió. Entonces, su corazón fue traspasado. El rey de la noche se hizo añicos y ya no existió. Cuando la ventisca cesó, las nubes comenzaron a aclararse. Itachi se agachó, recogió la espada Valiria y la examinó con su Sharingan. Hay algo muy sutil aquí. Qué intrigante. Mejor que Kisame no lo descubra, o se lo pasará bomba. Satisfecho, Itachi saltó de vuelta al barco. Al mismo tiempo, el fuego se arremolinaba alrededor del mástil, antes de transformarse en Ace. Los otros tres miraban conmocionados. Lo que tenían ante sí era nada menos que un mal que acabaría con el mundo, y esos dos lo habían hecho parecer fácil. De repente, me siento muy inadecuado, no pudo evitar decir Shoto. Tú y yo también, coincidió Weiss. Su reacción no fue nada comparada con la de Davos. Desde pequeño, había oído hablar del horror indescriptible que vivía más allá del muro. Había visto al ejército de los muertos en todo su esplendor, aplastando todo lo que él y sus aliados podían lanzarle. Y ahora, había desaparecido, así de simple. Simplemente estaba murmurando para sí mismo algo como así de fácil. Davos, ¿sigues con nosotros? Preguntó Itachi mientras volvía a colocar la espada Valiria en su mano. El viejo marinero apenas se dio cuenta. Ace se acercó. Oye, ¿estás ahí? Davos negó con la cabeza, volviendo a la realidad. Sí, sí. Fue increíble, Weiss miró al pirata y al ninja. Shoto asintió. Bueno, y voy a usar el caracol por un tiempo, dijo Davos. ¿Por qué? Itachi hizo la pregunta obvia.
Porque voy a llamar a todos los que pueda de Poniente, y decirles que nuestro mayor enemigo fue derrotado como si nada, para que se mantengan alejados de los ninjas y los piratas de Grand Line. Luego, tomaré nuestra bebida más fuerte e iré a mi habitación. Con esto, Davos entró y cerró la puerta detrás de él. Creo que lo derrotamos, murmuró Ace. Eso rompió la presa y todos en cubierta comenzaron a reír. Oh, ja ja ja. Oh, eso es oro. Se rió Kisame, imaginando la expresión de Davos. Kisame, sé amable, lo reprendió Alibel. En fin, parece un enemigo bastante fuerte, dijo Jinbe, retomando el tema. ¿Y qué pasó después? Descansar y recuperarse, dijo Itachi con sencillez. Ah, y tenemos dos compañeros más. Weiss Schine, de Remnant, y Shoto Todoroki, del mundo Kirk. Ah. También tenemos un usuario de Don, se dio cuenta Jinbe. Tsu. Alzó la voz. Ace e Itachi encontraron a alguien de tu mundo. La chica rana se subió de un salto, literalmente. Soy Tsu, ¿quién es? Tsu, me alegra saber de ti, ¿puede que me recuerdes como mitad y mitad? Bromeó una voz monótona. Quiero, rió Tsu. Me alegra verte de nuevo, Shoto. Ah, tengo el número de Momo, si lo quieres. Sí, por favor. Vaya, es la mayor emoción que he visto en este niño, se rió Ace. También tengo los números de Ochako y Satou, si los quieres también, una sonrisa maliciosa adornó el rostro normalmente estoico de Tsu. Y sí, por supuesto, el caracol se sonrojó en lugar de Shoto. Bueno, interrumpió Alibel. Pronto iremos a la isla de Kemendu. Intenta encontrarnos allí. ¿Qué hay ahí? Preguntó Itachi. La biblioteca de Tot, una deidad egipcia del conocimiento. Esperamos que pueda decirnos qué necesitamos para liberar a Nami, explicó Jinbe. Espera, Nami. ¿Qué pasó con el navegador de Luffy? Preguntó Ace, muy preocupado. Bien y... Oh. De vuelta en la isla, la última lanza de hielo del Rey de la Noche yacía intacta. El clima apenas comenzaba a normalizarse. Eso fue hasta la puesta del sol. Graz. 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 Los cuervos comenzaron a volar en círculo, con una sincronización antinatural. Se arremolinaban en un tornado de plumas. Desde el epicentro, se materializó una mujer. Su alborotada cabellera negra ondeaba al viento, con las plumas ondeando. Una capa negra se formó con las plumas que caían. Una armadura de cuero rojo brillaba a la luz de la luna, complementando una temible lanza atada a su espalda. Entre las salpicaduras de pintura de guerra, unos ojos rojos intensos observaban el arma. Morrigan se rió entre dientes mientras recogía el último remanente de poder del Rey de la Noche, recordando la pelea que había presenciado. Vaya, qué jóvenes tan interesantes. Se lamió los labios. Itachi Uchiha, Porgas de Ace, los estaré vigilando. Pero hay algo más que debo hacer primero. Con un movimiento de su mano, evocó una imagen de su nuevo subordinado. Ares llamó. Ha llegado el momento de que me demuestres tu valía. Un hombre alto con un yelmo de aspecto severo formaba una imagen etérea. Blandía una espada corta y un escudo ejida, con la imagen de un buitre. Su voz resonó al responder. ¿Qué quieres? Gruñó el dios griego a su compañera deidad de la guerra. Vamos, no hace falta una respuesta tan dura, bromeó Morrigan. En fin, ha llegado el momento de que actúes. Con Zipatgli y Tiamat ocupadas, creo que es la oportunidad perfecta para reforzar nuestras propias fuerzas. Es así. Ares se cruzó de brazos. Sí, y las deidades egipcias nos han insultado demasiado. Su neutralidad no es más que una farsa. Proclamó Morrigan. Como diosa celta de la guerra, el mero concepto de neutralidad era algo detestable. Al menos en eso, ella y Ares coincidían. Toma un pequeño ejército y ataca la biblioteca de Tokio, ordenó Morrigan. ¿Por qué allí específicamente? Preguntó Ares. Tot ha enterrado bajo su protección algunas de las mayores amenazas para su mundo, me gustaría conocerlas, dijo Morrigan con indiferencia. Muy bien, Ares hizo su habitual reverencia. Te informaré cuando estemos listos para partir. La proyección desapareció. Parece que tendré que esperar para divertirme con ustedes dos, rió Morrigan. Aún así, será un día inolvidable. Ja 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 ja. La risa de Morrigan resonó en la noche. Enfundó la lanza del Rey de la Noche y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Omake. ¿Camino a Fishman?
Jimbe se despertó e inmediatamente sintió que algo andaba mal. Tal vez comer algo sea suficiente, dijo y se dirigió a la cocina. Sanji Cisne. Jimbe se quedó boquiabierto al ver a Mirahane adulando a su compañera cocinera. Lo más extraño fue que Sanji simplemente le dedicaba una sonrisa tierna. ¡Ay, qué dulce eres, Mira! Vamos, asegurémonos de que los chicos tengan suficiente para repetir. El Gyojin retrocedió lentamente. Bueno, eso fue raro. Hablaré con Anataro al respecto. Bajó, pero su cordura estaba bajo constante ataque. Para empezar, Sasori estaba bailando. Y Frankie estaba muy irritado por eso. ¿Podrías darte prisa con esa farsa? Detesto que me hagan esperar, refunfuñó el cyborg. Anda ya. ¿Cómo puedes odiar una rutina tan súper? Casi se quejó Sasori. Muy fácilmente respondió Frankie con expresión inexpresiva. Decidiendo hacer todo lo posible por ignorarlo, Jimbe se sentó. Oye, Anataro, ¿podrías echarle un vistazo rápido? Sí, sí, respondió Anataro con una irritación inusual. ¿Qué demonios hiciste esta vez? No estoy seguro, sacudió la cabeza el Gyojin. Apache se acercó. Anataro, quizás deberías ir un poco más despacio hoy, preguntó con voz tranquila y dócil. Que te den. Sé lo que hago, respondió Anataro con sarcasmo. En la esquina, Usopp empezó a hablar. Oye, Apache, ¿te importaría y enseñarme tus bragas? ¿Qué demonios te pasa? Gritó Anataro mientras golpeaba al francotirador. Acabo de recordar que dejé mi cosa encubierta. Me tengo que ir. Jimbe subió corriendo las escaleras, dejando a los demás atrás. ¿Qué demonios está pasando? Jimbe pensó frenéticamente. En un segundo, el Fishman llegó a la cubierta. Y entonces lideré a mi ejército de 8000 hombres hacia la victoria. Declaró Brook con una voz increíblemente ruidosa. Jubia se quedó mirando al esqueleto con la mirada perdida. Vaya, eso parece mentira, dijo con voz ronca y seria. Tsuyu los ignoró por completo, absorta en su pequeño mundo. Estaba mirando una foto de la clase 1A. Ay, mi amor. Nos vemos pronto. Y Jimbe deseó al instante no haberlo hecho. Porque la imagen de Tsuyu besando una foto con su larguísima lengua no se le iba a olvidar en mucho tiempo. Por favor, cállate. Gritó Grimhow desde el timón. Estoy intentando orientarme. Ay, relájate, gatita, dijo Nami con una sonrisa desde la cornisa, blandiendo una espada. Llevaba el pelo naranja corto, con un aire más punk. Chocar. Y Anataro había derribado la puerta de una patada, usando a Usopp para hacerlo. ¡Qué bien! Una oportunidad de destrozar a alguien. Nami desenvainó su espada. El resto de la tripulación estaba corriendo y parecía que el infierno estaba a punto de desatarse. Ya es suficiente, ordenó una voz tranquila y serena. Por fin, un poco de cordura, empezó a pensar Jimbe. Resulta que Kisame fue quien habló. Curiosamente, su capa de Akatsuki estaba cerrada hasta arriba, cubriéndole todo hasta la nariz. Anataro, por favor, compórtate, ordenó Kisame en voz baja, con un dejo de desinterés. Está bien, Jimbe quedó oficialmente extraño. Espera un momento, y si Kisame se comporta así y no me lo digas. Jimbe preferiría no hacerlo, pero el universo decidió que no había terminado de atormentarlo. En ese momento, la cabeza de un rey del mar flotó a la superficie. Y su asesino saltó a cubierta. Alibel apoyó su maldito tiburón en la cornisa, por cierto, estaba en resurrección. Su sonrisa era de pesadilla. Ay, quería jugar con él un poco más. Hacía tanto tiempo que no destrozaba algo. Kisame puso los ojos en blanco, algo que no pasó desapercibido para la reina hueca. Vamos, Kisame. ¿Me darás ese mano a mano pronto? Me moría de ganas de darlo todo contigo. Alibel se acercó mucho al ninja, y su mano se dirigió hacia su cremallera. Hoy no, Kisame rechazó la oferta, apartando la mano de su cuello. Alibel hizo un puchero juguetón. Algún día, Kisame, sonrió con una intención coqueta, pero sonó aterradora. Quizá tuviera que ver con sus dientes de tiburón, por alguna razón infernal. No mires para allá. No mires para allá. No mires para allá. Rezaba Jimbe con desesperación. Oye, Jimbe. Alibel empezó a pisotearlo. Maldita sea. Oye, has estado muy callada, dijo Alibel, llevándose la mano a la barbilla. ¿Sufres de GFW? ¿Mi qué?
Gran retirada de la lucha, dijo Alibel, totalmente convencido de que se trataba de algo real. No, y eso no es y. Claro que sí, dijo Alibel, levantando a Tiburón. Y tengo la cura. Ni hablar. Jimbe saltó al mar. Se acabó. Me doy por vencido. Renuncio. Un Alibel sediento de sangre lo perturbaba tanto que intentó suicidarse ahogándose. Y déjenme decirles que un Gyojin tiene que estar muy decidido para ir por ese camino. ¡Ah! De repente, Jimbe gritó al despertarse y salió disparado de la cama. ¡Ay! Gracias a Dios. El hombre pez se frotó los ojos. De ahora en adelante y no más saque con pez globo. En las otras habitaciones, el resto de la tripulación llegaba a la misma conclusión y con un Sameada borracho colgando de un ventilador de techo que giraba lentamente y a Libels, para ser exactos. Isla Taibse. Frente a la casa de Morrigan, una docena de barcos partieron en plena noche. La mayoría no eran nada del otro mundo, barcos largos y estándar hechos de roble. Iban repletos de una especie de caza. El ejemplar promedio medía apenas 1,5 metros, encorvado por su armadura de estilo medieval. Francamente, era una mezcolanza de petos y protectores para las extremidades, hasta el punto de que no había dos iguales. La mayoría de sus armas, consistentes en espadas cortas y dagas, eran torcidas y de fabricación barata. En cuanto a las criaturas, su piel generalmente era de un tono gris verdoso. Sus manos eran nudosas, con 4 uñas afiladas en la punta. Sus barbillas eran puntiagudas, algunas cubiertas de cicatrices. Sus narices largas y ganchudas acentuaban la imagen inquietante. Sus finos labios, fruncidos hacia atrás en una mueca de desprecio, dejaban al descubierto dientes afilados como agujas. Finalmente, tenían pequeños ojos rojos y brillantes. Estos eran los goblins, las tropas emblemáticas de Morrigan. Por un lado, eran un claro símbolo de la afiliación a la diosa de la guerra. Por otro lado, los goblins eran simplemente la fuerza más baja disponible, por lo que solo los generales más nuevos dependían de ellos para sus tropas terrestres. Un hecho que no fue olvidado por las dos figuras en la orilla, mirando los barcos partir. La primera figura era un hombre intimidantemente alto, de unos 2 metros. Vestía una capa negra que envolvía por completo su ropa. En un sentido convencional, era increíblemente guapo, con un bigote y una perilla bien recortados, y el pelo negro peinado hacia atrás hasta los hombros. Por otro lado, su palidez era inhumana. Sus ojos oscuros eran tan intensos que acobardaban a hombres inferiores. Su rostro era lo suficientemente delgado como para resultar inquietante. Y si esas señales de advertencia no fueran suficientes, sus 2 caninos puntiagudos deberían serlo. Y tengo curiosidad por saber qué opinas de nuestro nuevo compañero, le preguntó a la otra figura. A diferencia de su alta y atractiva colega, era una anciana encorvada. Vestía el atuendo andrajoso de una campesina eslava, con una capucha rasgada que cubría mechones de pelo blanco y fibroso. Su piel presentaba la misma cantidad de arrugas e imperfecciones. Un ojo era significativamente más grande que el otro. Su larga nariz tenía una verruga. Ella le gruñó a su compañero, revelando que la mayoría de sus dientes se habían caído y que todavía quedaban algunos podridos. Ese dios es un necio, lo expresó con sencillez. Lo sabe tan bien como yo, conde. Habló con un marcado acento de Europa del Este. El conde rió entre dientes, con un tono profundo y divertido. Solo me interesa lo que piensa la gente, ¿es eso tan malo? Sé lo que estás buscando, pero no funcionará, susurró la vieja bruja. ¿Me hieres, Madame Baba Yaga?, respondió el hombre. ¿Acaso no somos todos leales vasallos de Morrigan? Has dirigido tu propia legión de criaturas durante siglos, ¿y esperas que crea que te rendirías tan fácilmente ante otra? La bruja eslava arqueó una ceja. Hablando de eso, ¿no está alguno de tus descendientes con Ares? Ah, sí, Carmilla estará con ellos. Morrigan pidió que alguien ajeno a su tripulación vigilara al Olímpico, reveló el hombre. De verdad, debiste estar muy ansioso por ofrecerte como voluntario, aunque creo que alguien que realmente pueda soportar la luz del sol sería más adecuado, se rió Baba Yaga. Eso no importará, respondió el hombre secamente, y la bruja finalmente logró irritarlo. Las nubes de Morrigan cubrirán la flota y toda la isla de Tot. Ay, me pregunto por qué no toma medidas más directas y si ya está poniendo tanto esfuerzo en esta tarea, reflexionó Baba Yaga. Porque y todo lo que suceda a partir de ahora la beneficiará.
Si Ares triunfa, los monstruos del Nilo diezmarán las fuerzas enemigas y si fracasa, los dioses de las pirámides desatarán su ira contra todo lo que se interponga en su camino, explicó el vampiro. Aún así, perderíamos el poder de un dios en el último escenario, señaló Baba Yaga. ¿Y crees que a Morrigan le importa? Arqueó una ceja. Supongo que no, admitió Baba Yaga. Especular más es inútil. Estaré en mi camarote hasta que Nuestra Señora nos llame. No estás invitado. Y así, sin más, apareció un mortero enorme. Baba Yaga se subió y salió volando. ¿Cuál es su objetivo aquí? El vampiro no pudo evitar preguntarse. Con eso, el conde Drácula se transformó en una bandada de murciélagos y desapareció. Oh. El barco líder era el galeón personal de Ares. Lo había bautizado como la ira de Esparta. Era un auténtico monstruo de 3 pisos, pintado de rojo y negro. El mascarón de proa era una feroz amazona, con la proa tensada. En cubierta, los sirvientes personales de Ares gobernaban las velas. Eran su falange, hombres y mujeres que habían sido derrotados en la guerra. El dios los había encontrado a todos al borde del abismo, dándoles una segunda oportunidad para la batalla, con mayor fuerza y resistencia, a cambio de servidumbre. Además de ellos, Ares había encontrado a varios guerreros a los que había convencido para que lo acompañaran. Aunque aún no confiaba en los extraterrestres, eran útiles. Pero en ese momento, estaban causando un gran alboroto. ¿Qué demonios hace esta vampira aquí? Preguntó un hombre increíblemente alto y flacucho con el ceño fruncido. La apuntó con un arma extraña. Parecía 2 lunas crecientes en direcciones opuestas. El hombre vestía un uniforme blanco de arrancar, con una capucha exagerada en la espalda. Su cabello negro y fibroso le llegaba hasta los hombros, ocultando ligeramente el parche de su ojo izquierdo. Un delgado ojo gris se entrecerró con agitación. No te respondo, Ollou, respondió Carmilla con frialdad. Era alta y delgada, aunque no tan delgada como su agitadora. Su piel era de un pálido pálido que combinaba con su cabello blanco, acentuado por sus labios y vestido rojo rubí. Sus penetrantes ojos azules estaban entrecerrados por el asco. Con sus uñas alargadas, sostenía el arma que le apuntaba al cuello. A Noitragilga no le agradó que la mujer se impusiera. Estaba a punto de atacar. A un lado, su fracción, Tesla Lindocruz, estaba firme. Tenía el pelo rubio oscuro, una marca turquesa en la mejilla y un parche sencillo sobre el ojo derecho. Ja. Típico comportamiento de Ollou, metiendo la nariz donde no les conviene, retumbó una voz grave. Era un hombre corpulento, el doble de grande que un humano promedio, con cabello negro y barba larga. Vestía el uniforme blanco de Sternritter. Era Driscoll Bercy, Sternrittero, el excesivo. Cállate, Kinky Trash. El irascible ex espada empezó a despotricar contra el hombretón. Carmilla, por su parte, le gruñó al brutal Sternritter. ¿Podrían callarse, malditos humanos? Gruñó un gran yogi junto a la barandilla, clavándose en la madera. Tenía el pelo largo y blanco, un torso musculoso, desnudo a la vista de todos, y una bufanda que parecía un perro muerto. Oh, Odi, sabes que disfrutas de las peleas tanto como yo, seas humano o no, comentó otro hombre corpulento. Vestía una camiseta roja sin mangas, pantalones y botas negras. Tenía el pelo rubio, corto y de punta, y un solo ojo morado. El ojo izquierdo era una prótesis que sobresalía entre la fea cicatriz que le marcaba ese lado de la cara. Odi Jones miró fijamente al hombre que se burlaba de él, mientras gotas de agua corrían por sus antebrazos. Métete, musculoso. Gritó Noitra. Tu mundo no es más que humanos débiles, aquí no tienes voz ni voto. Jajaja, sí, los humanos deberían saber cuál es su lugar, rió un demonio cercano. Era incluso más grande que Driscoll. Su piel era de un azul pálido, interrumpida por tatuajes carmesí, con púas que le sobresalían de la cabeza, el cuello y los hombros, y dientes igual de afilados. 4 brazos enormes se cruzaban frente a su pecho. La parte inferior de su cuerpo consistía en 6 tentáculos segmentados. En la parte superior de su antebrazo derecho lucía la marca de Tártaro, su antiguo gremio oscuro. Ah, ¿sí? Muscular, el villano con el don de aumento muscular, se puso de pie. ¿Quieres ver lo duros que son los demonios, Ethel? Ethel se puso de pie en toda su altura, prácticamente desafiando a Muscular a moverse. A un lado, una última figura se apoyaba contra la pared de la cabina. En cuanto a esta tripulación, tenía la típica complexión de un matón corpulento, con 2,4 metros de puro músculo.
Su cabello era una melena espesa y rebelde. Sus brazos y pecho estaban igualmente sin afeitar. Su piel bronceada solo estaba cubierta por pantalones cortos y botas de piel de oso. Por último, tenía un tatuaje de una araña en la espalda, con el número 11 en el cuerpo. Hugo Jin, de la tropa fantasma, empezó a avanzar con paso decidido hacia las crecientes discusiones. Aunque no tenía ningún interés ni interés en el debate, le parecía demasiado divertido como para cruzarse de brazos. Levantó el puño, listo para desatar su nen. ¡Bang! La puerta de la cabina del capitán se abrió de golpe. Curiosamente, la figura tenía la estatura de un hombre promedio, pero no se notaba por la reacción de todos. Cualquier pensamiento de causar problemas se desvaneció al instante. Ares era un hombre corpulento, a la altura de su rostro marmóreo de milenios atrás. A un lado, dejó su yelmo, cuya pluma roja ondeaba al viento. La armadura que vestía era de estilo espartano, un bronce fino y ajustado. Una capa roja ondeaba tras él. Una espada corta roja colgaba de su vaina. En cuanto al dios, era bastante atractivo. Su mandíbula fuerte y su corte de pelo rapado eran testimonio de cómo atraía a la mismísima diosa del amor. Unos ojos rojos intensos recorrieron a su tripulación antes de fijarse en Loitra. Caballeros, caballeros, dijo con una risita suave. Carmilla es nuestra invitada de honor y como tal debe ser tratada. Di lo que quieras sobre los dioses del Olimpo, pero al menos todos ellos respetaban la hospitalidad sagrada y el derecho del huésped, excepto ese pequeño incidente con Poseidón y Hades formando el mar, pero detalles menores. Dicho esto, la buena señora también debe recordar que un invitado debe recordar sus propias obligaciones, dijo Ares. Y me daría pena ver qué sucedería si un vampiro ya no estuviera invitado. No llegará a eso, mi señor. Carmilla inclinó la cabeza por cortesía. Ares la miró con los ojos entrecerrados, pero aceptó la respuesta. ¿Por qué no vienes a mi camarote? Podemos hablar de tu misión. Levantó un brazo en señal de invitación. Por supuesto, Carmilla hizo una reverencia burlona hacia Loitra antes de entrar. Mientras todos estén en forma para la batalla que se avecina, todo vale. Pero mataré a cualquiera que me prive de un buen soldado. Una pausa. Bueno, a por todas, rió Ares antes de cerrar la puerta. Con ese rotundo respaldo, los 6 brutos se lanzaron uno contra el otro, y pobre del miembro de la falange que se interpusiera en su camino. Al fin y al cabo, comparados con estos 6, bueno, estaba claro a quién consideraba Ares más útil. Isla de Mikizdli. Desde la creación del mar de las segundas oportunidades, la isla de Mikizdli solía estar tranquila. Con razón, nadie quería ser víctima del mal genio de Zipactli. Pero ahora, todos sus seguidores habían acudido. Decenas de miles de barcos cubrían el océano hasta donde alcanzaba la vista. Desde embarcaciones de una sola vela que transportaban un par de docenas de animales mejorados, hasta inmensas barcazas y arcos con capacidad para unos pocos cientos. Los barcos más grandes tenían 2 enormes mosasaurios que los tiraban, con las riendas aún atadas. En un caso inusual, un petrolero moderno era conducido por un orangután con uniforme de capitán. En total, cientos de miles de sirvientes de Zipactli se habían reunido. Incluso había llamado a todas sus fuerzas de las islas de la entrada para alcanzar tal número. Habían acudido todas las especies imaginables. Habían venido tantos que la isla ni siquiera era lo suficientemente grande para albergarlos. Naturalmente, rugidos y gritos resonaron por los barcos. Esto sumió a los cautivos humanos en un estado de pánico casi absoluto. Un rugido particularmente fuerte provenía de un león con pelaje naranja oscuro, melena negra y una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Elevándose sobre los demás animales, cientos de dinosaurios intentaron imponer su dominio. Las aves rapaces gruñeron y chasquearon. Cuernos y púas rozaron entre sí. Cuellos largos chocaron, como las jirafas en otras naves. Los tiranosaurios lanzaron sus poderosos rugidos. Un gran depredador, un híbrido genético blanco, mordisqueó un triceratops muerto, con sus inusualmente largas manos y garras clavándose en la carne, aunque se mantuvo a distancia de los córceles mosasaurios. Hablando de dinosaurios, el último de los reclutas del otro mundo de Zipactli se apresuraba hacia la entrada de la cueva para presentarse. ¡Ay, Pei! Llegamos tarde. Y estoy tan cansada. Llévame. Una Pachycephalosaurus femenina con una máscara que le cubría la boca y una capa forrada de piel de bisón, saltó sobre el lomo de un Spinosaurus de largo pelaje morado.
Peichuan y Ulti, el élite Tobiropo de los piratas de las bestias, pasaron rápidamente junto a los animales comunes que estaban firmes. Tras ellos, cientos de gifters intentaban seguirles el paso. Todos hacían todo lo posible por ignorar las miradas de los demás animales, quienes no veían con buenos ojos nada que se pareciera a los humanos en su territorio. Por supuesto, esto pasó completamente desapercibido para los hermanos que se peleaban. Se habían acostumbrado a permanecer en sus formas animales otorgadas por sus zoans, al igual que los demás consumidores de frutas del diablo afiliados a Zipactli. «Bájate», gritó Peichuan, moviendo su característica columna de arriba a abajo. Para entonces, ya habían llegado a la entrada de la cueva, pero no entraron. Zipactli solo permitía la entrada sin permiso a los más altos de su élite. Al ver a los dos, otra figura suspiró con fastidio. «Niños, podrían dejar ese comportamiento tan desagradable», gritó Qin desde arriba, aleteando en su ardiente forma de pteranodón. «Ya he tenido suficiente de eso en una vida». Así, sin más, la actitud de Ulti cambió por completo. Miró furiosa a su compañera pirata bestia. «Oh, ¿de repente crees que tu opinión nos importa? Pedazo de mierda arrogante». El rey entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera responder, alguien más lo hizo. «Mocosos insolentes», la enorme serpiente cornuda Manda los fulminó con la mirada. «Estaría más que dispuesto a convertirlos en mi merienda si no aprenden a reconocer su lugar». «Pruébalo», le gritó Ulti a la serpiente que podía tragársela entera, incluso en su forma de dinosaurio. Incluso llegó a preparar aquí de armamento en sus garras. «Por favor, cálmate, hermana», suspiró Peichuan. «Ja ja ja. Que se divierta». Se rió Yami. Hordas de Hylianoyous aullaron de acuerdo. «Por una vez, estoy de acuerdo con el hueco», declaró otra voz. Vestía el uniforme blanco del Sternritter, con gabardina incluida. Era de piel oscura, con el pelo negro recogido en trenzas. Como era característico de él, tenía caninos superiores afilados, uñas largas y mechones de pelo en los brazos. Era Jerome Gizbat, Sternritter R, el rugido. «Que se peleen, quiero ver qué tal funcionan esos trucos ninja contra las frutas del diablo». A un lado, los únicos humanos de cuerpo entero se mantenían apartados, todos con traje. La de aspecto más normal era una mujer delgada de cabello rubio oscuro, que se subía unas gafas. Junto a ella, había un hombre corpulento con el cabello peinado en dos puntas, parecido al de un toro. Otro hombre más grande lucía una melena salvaje de cabello morado claro, con la piel casi del mismo tono. Golpeó su bastón mientras adoptaba una pose kabuki estándar. A su lado estaba el último humano, aunque parecía más una bola que un humano, con solo extremidades delgadas, un mechón de cabello verde y un rostro aplastado que lo identificaban como tal. Alrededor de los cuatro humanos, dos animales formaban una especie de círculo protector. Uno era un lobo enorme de pelaje gris y un característico Fu Manchu. El otro era una jirafa de nariz cuadrada. Curiosamente, también llevaban trajes sobre el cuerpo. Este era el infame CP9. Califa, Blueno, Kumadori, Fukuro, Jabra y Kaku. Bueno, eran todos los miembros excepto el más fuerte. De hecho, Lucy no había regresado a Nikipsli, lo que preocupaba mucho a sus camaradas. Un hecho que no pasó desapercibido. Un mamut enorme se acercó al grupo pisando fuerte. Era tan grande que los humanos normales ni siquiera le llegarían a las rodillas. Tenía el pelo largo y rubio recogido en dos trenzas, con un pequeño moño en la parte superior. Yag la sequía miró con lascivia a los ex empleados del gobierno mundial. ¿Saben? Youpi regresó antes con un Shiximime. Me pregunto por qué Lucy no estaba con él. Aunque Jabra gruñó ante eso, CP9 no se atrevió a responder, sabiendo cuán precaria era su posición. Me preguntaba, si incluso el legendario asesino oscuro fallara, ¿qué utilidad tendría Zipactli para el resto de ustedes? Mientras Yag reía a carcajadas, otros miembros de los piratas de las bestias lo miraron. ¿Quién es quién? Sasaki y Black Maria pusieron los ojos en blanco, pues nunca les había impresionado ningún Calamity, y menos a Yag. A un lado, Quinn simplemente lo ignoró. Estaba entreteniendo al barco de dinosaurios más cercano. De alguna manera, estaba haciendo su baile funky en su forma de brachiosaurio, para gran diversión de los espectadores, si sus vítores eran una indicación. Un fauno aterrizó un poco desviado, despegado de un Grim Nevermore. Parecía un humano delgado, pero la cola de escorpión lo delataba. Su cabello negro descansaba en una larga coleta trenzada que podía confundirse con la cola.
Sus ojos amarillos, entrecerrados, se movían con diversión. Soltaba una risita infantil mientras se balanceaba. Tyrian, ¿qué demonios te pasa? Preguntó un hombre lagarto verde. Vestía Kevlar pintado de blanco y pantalones negros. Un pañuelo blanco le rodeaba los ojos, con 2 agujeros recortados para ellos. Una bufanda roja le daba un toque de color a su ropa, por lo demás monótona. Además de él, un puñado de criaturas lo rodeaban. Lo único que tenían en común era una postura bípeda, músculos enormes y cerebros al descubierto, lo que indicaba que todos habían sido humanos en algún momento, pero ya no. Oh, Hilandera reprendió el enloquecido Tyrion Caius. Algún día apreciarás el ir y venir de camaradas tan díscolos. Puede que incluso me inspire para componer un soneto. Te creo, el mutante Condoni, ex miembro de la élite de la Liga de Villanos, puso los ojos en blanco antes de alejarse, con la mano sobre el mango de la katana en su espalda. La cola aguijoneadora de Tyrion flotó un instante, apuntando a la espalda de Spinner. No, hoy no. El gnomo le gruñó al fauno, pero no hizo ningún movimiento, ya que su actual intermediario con Cipactli no estaba amenazado de inmediato. Uf, qué fastidio, gimió un humanoide enorme. Iba casi desnudo, con pantalones y botas negras. Una marca roja le cruzaba un ojo, mientras que el otro era blanco y desenfocado. En su espalda, lucía el tatuaje de Ouroboros. Pereza, de los homúnculos, no sentía ninguna conexión con el resto de la manada, pero, sinceramente, le daba pereza seguir mirando tras toparse con la primera deidad poderosa que pudo. A un lado, otro humanoide se burlaba de todos esos brutos que intentaban imponerse. Volvió a tocar el violín, con su cabello rubio meciéndose con la cabeza. Era joven, alto y desgarbado. Vestía una camisa y pantalones blancos con volantes. Su herencia de hormiga quimera solo la delataban sus alas y antenas de mariposa de tamaño humano. ¡Guau, puf! Sigues siendo tan bueno como lo recordaba, dijo una hormiga quimera más baja. Tenía una apariencia femenina, con un abrigo azul abotonado. Tenía el pelo, las orejas y la cola blancos, como los de un gato. Ojos rojos y una sonrisa divertida adornaban sus rasgos. Claro, Titou, un guardia de élite como yo debería sobresalir, resopló Payapouf. Aunque debo admitir que me llevó una eternidad encontrar un instrumento adecuado. Tuve que quemar 3 islas de humanos tontos hasta que di con esto. Neferpitou se llevó una mano a la barbilla. Dime, ¿has visto a Youpi? Oí que lo trajeron de vuelta. Ah, sí, dijo Puz con una sonrisa de suficiencia. El señor Cipactli lo presentará y lo honrará una vez que todos estén reunidos. Estoy seguro. Oh. De hecho, gracias a las acciones de Youpi, nuestra especie se ha ganado el favor del señor Cipactli. Tener un dios del mar de nuestro lado sin duda facilitará las cosas cuando nuestra majestad finalmente reviva aquí, afirmó Puz con seguridad. Supongo que será todo un espectáculo, rió Pitou y se sentó en cruz. Su mirada se dirigió de nuevo a las naves personales de las hormigas quimera, llenas de docenas de sus especies. Finalmente, llegó el último otro mundano significativo. Un enorme dragón aterrizó. Sus afilados dientes se exhibían en una sonrisa malvada. Su cuerpo estaba cubierto de grandes escamas arremolinadas de un tono azul grisáceo. Era Moterglare, del mundo mágico. Era uno de los dragones más feroces de la generación original. ¿Ya ha emergido nuestro señor?, preguntó la voz profunda y estruendosa de Moterglare. No, dijo Kim negando con la cabeza. No lo hará hasta que llegue toda su congregación. Para contextualizar, la congregación de Cipactli se refiere a sus 7 seguidores más destacados. Incluso con la incorporación de los extraterrestres, seguían estando por encima de figuras imponentes como las Calamidades, los Espada y la Guardia Real. Durante mucho tiempo habían atormentado a los pueblos del continente americano. Bueno, la mayoría lo habían hecho. 2 eran de tierras lejanas, pero habían impresionado a Cipactli lo suficiente como para que los reclutara. Oh. Dentro de la cueva, pero no exactamente en la residencia de Cipactli, 5 figuras esperaban la llegada de su señor. El primero colgaba del techo, con alas correosas enroscadas a su alrededor. Era un murciélago enorme, casi el doble del tamaño de un humano. Su rostro aplastado se giró mientras sus ojos negros como la pólvora escudriñaban el entorno, mostrando los colmillos con fastidio. Este era Camazotz, un dios maya de la noche y la muerte. ¿Dónde está el caminante de pieles? ¿No se supone que debería estar aquí?, preguntó el murciélago con voz chillona e impaciente.
Por lo que he oído, los enviaron a realizar una misión, respondió una suave voz femenina. El orador tenía la cabeza, las patas delanteras y la forma general de un gran felino. Sin embargo, en la cabeza sobresalían los cuernos de un bisonte. En lugar de pelaje, las escamas cubrían la mayor parte de su cuerpo. Su cola se parecía más a la de una serpiente que a la de un gato. Las patas traseras eran en realidad las aletas de una oca. Esta era Misipesu, la pantera submarina de los Grandes Lagos. Según la leyenda algonquina, era posiblemente la deidad más poderosa del inframundo. ¡Oh, qué emocionante!, rió la criatura más pequeña con la voz de un niño pequeño. A medio excavar en la tierra, había un gusano de 1,5 metros. Era de un rojo brillante, segmentado como otros gusanos. A pesar de no tener ojos, parecía mirar fijamente al Misipesu. Unas fauces circulares, llenas de dientes afilados como cuchillas, parecían chispear en la oscura cueva, con 5 pinzas agitándose a su alrededor. Se le conocía como Olgoi Corcoi, o su nombre más común, gusano de la muerte mongol. ¿Qué demonios podría ser tan importante como para que se vayan justo cuando estamos a punto de enfrentarnos a Tiamat? Preguntó una voz masculina y grave. Todos a bordo. Esta figura era 3 veces más grande que un humano. En general, tenía la forma de un hombre grande y musculoso. Un pelaje marrón oscuro cubría la mayor parte de su cuerpo. Su rostro parecía ser el eslabón perdido entre el simio y el humano. Unos dientes pronunciados sobresalían de una boca ceñuda. Una barba exuberante y patillas completaban la imagen. Era el legendario pie grande del Pacífico Noroeste. Jejejeje, y parece que el señor Zipactli nos oculta secretos incluso a nosotros, rió la última figura con voz resonante. Eran una visión absolutamente espantosa. Desde lejos, podían confundirse con un caballo y su jinete. De cerca, sin embargo, la visión era una auténtica pesadilla. Pues el supuesto hombre no era más que una extensión de la criatura. Si bien el humano no tenía piernas, sus largos brazos con garras colgaban hasta arrastrarse por la roca. Tanto el caballo como el humano carecían por completo de piel, con músculos rojos y en carne viva expuestos a lo largo de todo el cuerpo, y la sangre negra bombeaba por venas amarillas visibles. Una nube pútrida emanaba de la boca del caballo, cuyo único ojo se entrecerró con diversión. Esta era la plaga de las Islas Orcadas, un diablo del mar, el Nukelabere. Creemos que tiene que ver con esos 3 tiburones, dijeron al unísono la cabeza equina y la humana del Nukelabere. Mientras que la cabeza humana tenía una sonora voz masculina, la cabeza equina tenía una voz femenina envejecida. Esos débiles no merecen la atención del señor Zipactli, ni siquiera la nuestra, de hecho, declaró el gusano. Probablemente fue culpa del barco, resopló Camazots. Después de todo, era solo un animal común y corriente antes de su bendición. ¿Dudas de la capacidad del señor Zipactli para levantar a otros?, preguntó tímidamente el Misipesu. Camazot se gruñó ante la obvia provocación. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un escalofrío invadió la cueva. Todos los miembros presentes de la congregación se pusieron tensos ante el último lugarteniente de Zipactli. Ah, exhaló el recién llegado. Sus cuerdas vocales podridas le daban una voz áspera. Era el miembro más grande de la congregación. Su piel incolora se estiraba hasta el punto de delinear claramente cada hueso de su cuerpo, dando la impresión de demacración. Sus ojos gris lechoso parecían estar en un estado perpetuo de mirar hacia arriba. La sangre rezumaba de dichos ojos y de los labios desgarrados. Lo que una vez fueron pies se había podrido, quedando solo muñones ensangrentados. Y el hedor era absolutamente repugnante, incluso para los estándares de los demás allí. Trozos pútridos de carne humana permanecían en unas fauces perpetuamente abiertas de dientes afilados y romos. En su cabeza, llevaba el cráneo de un caribú, con cuernos incluidos. El Wendigo, el físicamente más fuerte de la manada de Zipactli, había llegado. De repente, sus ojos se dirigieron hacia abajo y miraron directamente al Sasquatch, quien prudentemente dio un paso atrás. Lo que el Wendigo tenía de fuerza, lo perdió en inteligencia y razonamiento cognitivo, hasta el punto de ser poco más que una bestia sin mente. Siendo honestos, solo la influencia de Zipactli le impedía atacar y devorar todo lo que veía. Aún así, siempre sentía la punzada del hambre, sin importar cuánto comiera. El Sasquatch apretó los puños. Ah. Ojalá el señor Zipactli se diera prisa. Casi gimió el gusano, rompiendo la tensión. No quiero estar con este ignorante, señaló con la cola al Wendigo.
Dicha criatura se volvió hacia el gusano y gruñó. Oh. Al fondo de la cueva, Zipactli descansaba en su forma humana. En el suelo, junto a él, desnuda, yacía una mujer con un moicano verde y puntiagudo. Para ser más precisos, era un fauno cocodrilo, con escamas reemplazadas por manchas de piel. Para realzar esa imagen, había reemplazado sus dientes naturales por una mandíbula afilada de acero. A su lado, dos estoques y un despertador antiguo yacían en el suelo. Un halcón leal, con predilección por el hielo, se posaba cerca. Cerca del muro, había un enorme círculo dibujado en el suelo, con sangre seca como borde. Más allá, dos figuras enormes forcejeaban inútilmente contra sus cadenas. Toc, ya es hora, dijo simplemente Zipactli mientras se levantaba, asegurándose el taparrabos y el tocado. ¿Ya, cariño? Preguntó Toc con un marcado acento cockney. Pensé que tardarían más en llegar. Gracias por el placer, pero debe reunirse con los demás, dijo sin dar lugar a discusión. Debo prepararme antes de tomar el mando. Bien, luego de nuestra victoria. Le guiñó un ojo mientras agarraba sus espadas, sosteniendo un brazo para que el halcón aterrizara. Quizás Zipactli esbozó una breve sonrisa burlona, antes de que su habitual expresión estoica se apoderara de él. Después de todo, incluso si Tok era un compañero digno, Zipactli solo le daba cierta importancia a ese tipo de cosas. Está bien. Con un clic de su despertador, ella y el halcón partieron. Al mismo tiempo, otras dos figuras entraron volando y se arrodillaron ante Zipactli. Una era un Siximime y la otra un Youpi. Levántate, Mentutu Youpi, dijo Zipactli con una sonrisa complácida a la hormiga quimera. Una vez que Youpi obedeció. Muéstrame, ordenó Zipactli. La palma morada de Youpi se abrió, revelando el maldito medallón azteca dorado. Zipactli gruñó profundamente al verlo. Colócalo en el círculo y derrama tu sangre sobre él. Sí, mi señor. Youpi se acercó rápidamente, colocó delicadamente el medallón en el medio y derramó su sangre de hormiga quimera sobre él. Por un breve instante, un pulso de poder emanó del círculo, antes de desvanecerse tan rápido como apareció. Una vez completado, la Tsiximime se arrodilló fuera del círculo y comenzó a cantar en náhuatl. Has hecho bien, Mentutu Youpi, proclamó Zipactli. En cualquier otra circunstancia, ofrecería mi sangre a quien me ha servido tan bien, elevándote a la cima de mi congregación. Youpi casi podía oír ese pero venir. Pero la maldición de Quetzalcóatl sigue vigente, dijo el dios del mar frunciendo el ceño al medallón. Así que, en lugar de eso, preguntaré. ¿Qué deseas de mí? Youpi se sorprendió ante una oferta tan generosa y abierta. Mi señor, todo lo que deseo es que haya paz entre usted y mi rey. Cuando él reviva. Youpi inclinó la cabeza. Zipactli se llevó una mano a la barbilla. Ah, dijiste que se llamaba Meruem, ¿verdad? Youpi asintió. Muy bien, mientras este rey Meruem no se ponga del lado de mi manada, lo dejaré en paz, decidió Zipactli. Tienes mi palabra. ¿Será suficiente? Gracias, mi señor. Es usted muy generoso. Youpi se arrodilló de nuevo. Levántate, ya casi es hora de partir, le recordó Zipactli. Cuando la hormiga quimera se levantó de nuevo, Zipactli caminó hacia el fondo de su cueva, donde las dos bestias gigantescas luchaban. Uno era un ser gris enorme que parecía una tortuga, con púas como las de un cangrejo en el borde.